Me voy a poner música de fondo. No. Sonido lo que sí le quería poner un poquito acá. Voz del héroe. ¿Verdad? Y, perdón, el tema cuando sale aniquilado y esas cosas es notificación del sistema. Efecto de sonido. Este es. Bueno, voy a poner así, en este nivel, para que se escuche un poquitito al menos. ¿Cómo es el primer juego? Rakusan Chernobyl. Creo que no le encuentran a los chicos de Chernobyl. Ahí está ellos. Ok, vamos a iniciar. Darte, chao. Era Sora. Ah, se me escucha. Hola, ¿cómo están? Igual no importa, tranqui. Yo estaba hablando acá del desastre de mi domicilio nomás. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, chicuelos y chicuelas hermosos, bonitos de mi corazón. Muchísimas gracias por la puntualidad. Hoy empezamos sin música, ¿sí? Estamos modo seriedad total. Le tenemos entonces ya el primer enfrentamiento del día que sería entre los chicos de Chernobyl versus Rakusan. Bienvenido, mi querido Misa, que siempre está ahí diciendo se te escucha. Tan frío, Misa, que directo me dice, se te escuchas ahí. Horacio, ¿cómo estás? Dark, que dice chau. Por ahí le tenemos también a Onimaru, bien temprano, y Seken de mi corazón también, que ya pasa a saludar. Hola, mi querido Lord Romeo, también, ¿cómo estás? Hermosísimo de mi corazón. Muchísimas gracias por la puntualidad. Estamos ya todos esperando el inicio del día 2 de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Por ahí también vamos a dejar mientras tanto esto, ahí se queda, estamos esperando que los chicos entren y de paso voy a dar la bienvenida a mi querido Rexten. Así que Rexten, mientras que pasan acá todos, vamos a esperar a ver qué pasa, pero bienvenido. Muchísimas gracias, querida compañera Caster Erzagens, por invitarme a lo que vendría a ser este segundo día de la Guaraní Pro League, en el cual vamos a tener realmente unas partidazas. Yo no sé realmente si están pendientes ustedes, muchachos, de los squads, pero para mí son todas unas partidazas. En el primer enfrentamiento, como ya podemos observar, quienes van ingresando a la sala son el squad de Chernobyl, que ganó el primer pick, versus el squad de Rakusan, efectivamente, claro que sí, señoras y señores. Luego de este enfrentamiento tendremos Ikigai Esport versus Adversity, y por último, para terminar la noche, tendremos un Pumpkins versus Grey 59. Asimismo, mi querido Rexter, entonces vamos a guardar a que entre la última persona del escuadrón de Chernobyl. Mientras tanto, vamos a preguntar ya los baneos, porque si recuerden que aquí se banea dos héroes más, o sea, tienen en total cinco, y entonces vamos a guardar a ver cuáles van a ser los baneos para ambos squads. Estamos esperando a ver si ya van a completar los chicos de Chernobyl, qué es lo que estaría faltando realmente ahora. Mientras tanto, le veo a Miki T que dice Go Rakusan, dice por allá que llegando puntual y a tu servicio. Gracias, Lo Romeo, qué bonito de tu parte. Siempre, siempre tenemos primer baneo para Fredrin y Joy, así que
Frederick, bueno, dice Freddy, pero en realidad es Frederick. Ya te cacho. Ya te cacho, no te preocupes. Y de parte de los chicos de JFK, de parte de los chicos que está como árbitro, mi querido Pixel, tenemos a Popol y Glue. Así que los 4 baneos correspondientes, si pueden pasar también al grupo de staff, muchísimas gracias. Frederick y Joy y Popol y Glue. Así que aguardamos todavía los minutos que le faltan a los chicos para así completar. Hola, mi querido Ferjara, ¿cómo estás? Chachi, ¿cómo anda el Chachi de Chernobyl que está por acá? Che, Chachi, ¿no vas a jugar hoy? ¿No vas a estar ahí? Sé que vos tampoco vas a jugar hoy. Estamos aguardando a ver. Vamos, Chernobyl, dice Chachi por ahí. Los chicos que de a poco se van sumando, apoyando a su squad favorito. Recuerden que esto es un BO3, así que estoy de vacaciones, dice Chachi. Ok, estuvo para la eliminatoria, que era el momento crucial para entrar, y ya ahora está en modo relax. Claro, y sobre todo yo veo que ahí se baneó un Popol. Y recordemos que Chachi fue uno de los jugadores destacados que se llevó ahí un lindo edit para su casita para colgarlo ahí en algún lugar por el refrigerador, quién sabrá. Pero tal vez los muchachos, fijándose quién fue ese jugador destacado, se optó por realizar un baneo Popol. Pero vamos a ver cómo se termina desencadenando toda esta serie de piqueos y baneos. Una serie muy importante porque siempre como decantamos en la serie de piqueos y baneos corresponde al 60% de una partida. Claro que sí, señoras y señores. Se puede definir cómo se va a determinar los matchups ya simplemente con el hecho de piquear y banear correctamente. ¿No es así, mi querida compañera Caster? Espacio Largo es el nombre, pero así mismo, querido Rex, así mismo. Por su parte está diciendo gracias por el edit, gente, dice, cuando quieras, chat, y si salís en VP, lógicamente se te sale ahí el edit correspondiente. Bienvenido, Silent PI, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte al stream el día de hoy. En breve vamos a iniciar y estamos aguardando a ver qué está pasando con los chicos de Chernobyl. Así que mientras le dejo con Rex para que lea los comentarios, porque el tiempo pasa y saben los chicos que tienen que cumplir con el reglamento. Así que banquen de un flash. Claro que sí, señoras y señores, estamos pendientes, ya estamos observando aquí de momento a todos los squads que ya están bien posicionados, solamente estaría faltando un jugador correspondiente al squad de Chernobyl, pero justamente, señoras y señores, está establecido dentro del reglamento que tienen un límite de tiempo. Perjara dice por ahí en el chat, Rex, y mi saludo, un saludo ahí para todos tus conocidos, Ferjara, realmente un saludo. Acá vamos a continuar también leyendo de momento un poquito también más lo que vendría a ser el chat. RT lo de Chachi, sé que también otro jugador que terminó siendo destacado, si no me equivoco. También vamos a leer lo que vendría a ser el mensaje de Silent. Se puede unir uno en algún squad para jugar el torneo. Lastimosamente ya no de momento. Silent, tendrías que estar esperando al siguiente torneo. Así mismo, Rex, así mismo, porque tuvieron la opción de modificar sus players en el momento en el cual se volvieron a inscribir a Community los chicuelos que pasaron al formato Liga. Así que por ahí, por eso le dice, creo que sí, Silent le dice, Chachi, es por eso que sí te permití, tipo, pudieron, completaron, estamos ahí. Hola Jefferson, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Insane God, hola Insane, el insano que vino también a pasarse por aquí. Entonces, casi dice, porque sí, yo les cuento que estaban a un minuto, así que ya estamos. Si me dicen los árbitros que coinciden todos los que tienen que estar justamente en sala, vamos a dar el go correspondiente. Voy a esperar su ok. Y nos vamos entonces a lo que sería, nos tiene ya el go los chicos. Recuerden, por favor, lo que estaría baneado Fredrin y Joy, Popol y Glue, ¿sí? Para que tengan en cuenta los chicos. Y de esta manera nos vamos a la pantalla de baneos y piqueos, mi querido Rex. Claro que sí, señoras y señores, ya vamos a entrar a lo que vendría a ser esa queridísima sala de la fase de piqueos y baneos.
Y como habíamos comentado ya previamente, estamos con un Chernobyl que el volado lo ganó fuera de cámara. Yo por ahí extraño un poquito el volado, pero de esta forma ya podemos castear rápidamente lo que vendría a ser la fase de piqueos y baneos. Por su parte vemos el primer baneo que sería correspondiente a esa Wanwan, la gatica saltarina superpoderosa. Asimismo, Rex, y algo importante que decir, todo se hace de forma transparente. Eso quiere decir que se manda la evidencia en el instante mismo en el cual se hace el volado. Así que para que tengan en cuenta, esa es la manera en la cual estamos trabajando. Hola, mi querida Deja Vu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias también ahí por la buena onda y por siempre estar. Ven, mi Dios, dicen por ahí también, felicidades por tu un Karsai, dice Ferjara. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Y pasamos entonces nuevamente a la zona de baneos y piqueos, porque los chicos de Rakusan han optado por banear a ese Martis por parte de Chernobyl. Dicen que Kaya es una muy buena opción para banear, considerando la supresión que tiene justamente en el momento de la partida. Nuevamente vamos a pasar con la fase de baneos de Rakusan, que tiene que ver cuál va a ser la mejor opción para poder seleccionar el baneo. Y Carry, la mata tanques de la línea de oro, está ya por ahí. Pacu, que dice Ip libre y piqueada, la control de masas favorita, está en la tierra del amanecer y va a representar a Pacu en esta primera partida de la noche. Por parte de los chicos de Rakusan tenemos a Evergarden y a Poliño. Ojito con eso, porque sabemos que Evergarden maneja muy bien toda la línea de mid y realmente por ahí también andan muy OP los héroes que estamos viendo piquear, considerando que Valentina es la copia ultis que va a poder usar la misma ulti que Eve y sobre todo tiene esa opción de embrujar con esa segunda y ese combazo de robo de vida que también tiene. Si bien está un chiqui nerfeado su robo de vida, sigue siendo muy buena opción. Tenemos también a un Lapulapo y ojito con Ale. Ale, que por ahí me andaban comentando que lo habían ya investigado y sabían que tenía casi 2000 partidas con la Fanny y con un porcentaje de 70 y algo por ciento de win rate. O sea, el win rate con una Fanny de 2000 partidas es altísimo. También tenemos un Kufra de parte de Aengus, que es el Rammer principal y un amigo de la infancia, por así decirlo. Nos encontramos en el presencial y así volvimos. Así que por ahí vamos a ver qué terminan piqueando los chicos de Rakusan, que les queda todavía 3 segundos. Y ojito con Apoliño, que trae un Saber, chicos. Y otra cosa importante, por ahí van a ver 3 banderas de distintos países, pero chicos, recuerden que el cambio de banderas cuesta ya plata. Una vez que ya te volviste a cambiar, los chicos me pasaron lo que sería su cédula de identidad para saber que sí son paraguayos, así que no se preocupen por eso. Así que ya tenemos ahí lo que sería el baneo correspondiente. La Melissa queda fuera con esas cuchillas y su dañazo que tiene justamente. Y ahora sí, cuando no me hacen caso pasa esto, dice Seken. Ahorita con Seken que dice ahí que si no le hacen caso le pasa eso a Rakusan. Hay que ver que termine, ojalá y me cierre la boca, dice Seken. Ojito con eso. Y Atlas que queda fuera también para no poder, o sea, no va a estar dentro de la tierra del amanecer el día de hoy, Rex. Claro que sí, yo estoy viendo por parte de lo que vendría a ser el squad de Chernobyl que está dominando lo que vendría a ser esta fase de piqueos y baneos, porque inteligentemente una vez piqueada esa Fanny, ellos optan por no brindarle el counter que vendría a ser de ese Kufra para impedir de tantos parpadeos, pero también Rakusan está respondiendo de forma muy violenta con lo que vendría a ser ese esa supresión de lo que vendría a ser el Kufra y ese CC de lo que vendría a ser ese Saber jungla que no lo solemos ver mucho dentro del competitivo. Y por su parte ya vemos a Chernobyl que nos saca un Dairo con esa hermosísima y bella skin del evento KOF, también acompañado por Nick que lleva ese Brody. Y como último pick para el squad de Rakusan estamos viendo de momento lo que vendría a ser ese Moskov que realmente tiene una bellísima skin épica de momento. Vamos a ver si no se le antoja cambiar lo que sería el piqueo en estos 3 últimos segundos y no, efectivamente seguro saca más CC para tratar de parar a esa Fanny.
Asimismo, Rexen, entonces tenemos equipo completo para ambos squads. Por ahí Deja Vu decía, dejaron libre a Moskova con Star. Y ya, Miki también está diciendo, ese Moskov. Así que por ahí, chicos, algo que deberíamos de hacer más adelante es ver el win rate de los chicos con ciertos héroes, porque por ahí se nota que hay main y main. Así que por parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Kufra en manos de Aengu, Nick que tiene a Brody, Ale con Fanny, Paku con Eve y Riot con Dairod. De parte de los chicos de Rakusan tenemos a Evergarden con Valentina, Vayne con Lapu Lapu, Star con Moskov, Apolinio con Saber y Visa con Franco. Así que sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones, la primera partida del primer encuentro de la noche, donde los chicos de Chernobyl se van a enfrentar a los chicos de Rakusan. Así que por ahí vamos a esperar a ver qué termina pasando en uno de los enfrentamientos que está siendo muy esperado por todas las personas. Así que bienvenidos a Mobile Legends, 5 segundos hasta que el enemigo llegue. Sí, amo esto, aplástalos. Y ya tenemos entonces... ¡Wow! Iniciamos entonces con esta tremenda partida. Bienvenidas sean todos a la Tierra del Amanecer. Estamos disputando a quienes van a ser los campeones de la hermosa y poderosa Tierra Guaraní. Visa que quiere entrar por ahí molestando, aturdido quedó a Engus, que ya se come por ahí un poquito de daño. Quería fastidiar el Blue, pero no lo logró. Ale, que se termina siendo la Fanny, que va a estar imparable. Por ahí decían que entra nuevamente va a ir, opta por querer robar el Red, que fue bastante buena, acertada por ahí, pero no contaba con la astucia de Saber, que se te iba a terminar haciendo justamente ese objetivo primero. Sale el caminante del río y no lo va a pelear a Poliño, que decide esperar, y Ale que se está haciendo rápidamente, ojito con eso, que le toca aturdir por ahí, Paco que explica también una segunda, lindo, Vergante que le toca salir también nuevamente de ahí, dice que está bastante tocado, entra nuevamente, ojito con esto, aturdido te quedó, a Poliño que queda muy sobreextendido, le toca salir, así que llega Fanny que quiere, pero se sobreextiende, Rayo que le está tocando, ¡ay, primera sangre, papá! Y conste que volvió a agarrarle a Nick, pero tenía purificar, así que se escapó. Impresionante primera sangre, y esto que ya ha empezado con todo. Rex en la zona inferior, ojito con Nick, está muy tocado. Star que le dice, ¿a dónde, mi rey? ¿A dónde, mi rey? Que yo brillo como estrella. Así que entra nuevamente, pero la venganza se siente, ojito con esto, porque la vendetta que quiere gritar, Ale que quería, y de esta manera termina finalizando, termina... ¡Ay, papá! Fue una tremenda tepa, ¿qué le voy a decir? Minuto 1 con 40 de la partida, y esto está que arde, Rexten. Claro que sí, ambos squad tienen héroes con muy buen early game y realmente para ser antes del minuto 2 ya estamos teniendo 3 kills y los muchachos están repartiendo los madrazos. Por su parte, el squad de Rakusan ya tiene posición principal sobre lo que vendría a ser el objetivo de la primera tortuga, y Saber ya opta por empezar a pokearlo, empieza a hacerse lo que vendría a ser esa tortuga. El Franco que está tratando de sonear el ingreso al objetivo del Kufra. Evergarden también muy bien posicionada. Vayne que trata también de sonear. Dairot que busca la zona. Saber con su retri asegura el objetivo sin ningún tipo de problema, y los muchachos, después de una pelea bastante agresiva, se tornaron bastante un juego bastante pasivo y seguro. Asimismo, Rex, pero ojito que el ganqueo se siente por ahí. Nick que está tratando de aplicar un poquito de daño. Entra también Fanny que está bastante bien ahí. Están jugando muy defensivo, pero por ahí ya se quiere mirar nuevamente las caras. Visa que está muy sobreextendido. Quiere tirar un poquito de su gancho, pero no se quiere salir a extender. Ha completado sus marcas en esa zona. Y ojito con la rotación bastante buena ya de Lapu, considerando que su Valentina estaba bastante lejos para poder limpiar esa línea. Entra nuevamente. Querían aplicar un poquito de TF antes de lo que sería esa primera tortuga. Franco que está campeando, está esperando a que justamente Nick se equivoque, pero pierde un poquito la paciencia, así que le toca ir. Evergarden que termina robando la ulti de la Eve, y mira que están jugando de una manera bastante ojito, que entra nuevamente Visa que estaba muy levantado, muy sobreextendido, entra también en segunda ralentización, Visa que no la va a poder, aturdido, y Ale que se lleva la kill, entra nuevamente por ojito con esto, porque aplicar un poco de daño, entra también el daño, Nick que se termina llevando al Poliño, ay, pobrecita la Fanny que tiene que correr, entra nuevamente, ojito con Star que está muy tocado, Star que ya no puede, y se lo lleva
lleva a Evergarden, que le dice a dónde a Engus, que ya no puede, y los chicos de Chernobyl, que van 4-3 en esta partida, por ahí estaban hablando también del daño, mira hasta dónde rotó Vayne, que se termina gastando el parpadeo incluso para llevarse ya esa tremenda kill y empatar el marcador. Los chicos que están hambrientos tiran los últimos cofos, creo que quería aplicar un poquito de daño en la zona justamente superior. Apoliño que entra, ulteas, autos, ya, aerotransportado, lastimado, petrificado. Apoliño, ¿será que sí? ¿Será que casi se lo lleva? Ya Apoliño que le toca volver a limpiar un poquitito para recuperar su vida. Esto que está en un sube y baja tremendo para saber quién se lleva la ventaja. Lo vemos a Fanny que por ahí no se está yendo hacia esa tortuga. Así que por lo visto le va a querer cazar al Moscov que ya le tiene hambre. Así que está Star. Y acá empieza algo, porque en el chat hablaban muchísimo de lo buena que era la Fanny, pero también hablaban de Star, ojito con esto, entonces también el transportado lastimado sale a Engus que se termina llevando la kill y quieren llevarse la torre. Así que van a empezar a pegar todo, torre. Y va a caer la primera torre en manos de los chicos de Chernobyl. Impresionantemente, Rakusan que pierde la primera torre y por ahí el marcador que va 5-5, pero 2K de diferencia a favor de los chicos de Chernobyl, los tóxicos que están aplicando un poquito de toxicidad en la tierra de campeones. Claro que sí, justamente como lo dijiste tú, querida compañera Caster, estamos en un sube y baja tremendo porque Kufra ingresa, logra cazar fácilmente y le impide cualquier tipo de parpadeo a lo que vendría a ser esa Evergarden. Los muchachos están completamente locos, todos están dementes, todos son los protagonistas de esta partida y como no buscan llevarse lo que vendría a ser esta segunda tortuga, pero quien se lo lleva es la Fanny, continúa la TF a Engus que se lleva otra kill más, que ya tiene un score de 3-1-4 siendo el soporte del equipo. Como te estoy diciendo, los muchachos realmente salieron con todas las ganas de darse con todo porque todos son el protagonista de esta partida. Entra nuevamente el otro protagonista de Evergarden. Evergarden que vuelve a aplicar un poquito de ulti, quiere aplicar el daño a Engus que terminó ulteando. No se olvida que no le pueden sacar por ahí. Suprimido quedó. Ay, Evergarden que queda regalada. Ale que viene a terminar el trabajo. Dice, yo soy Dios. Yo sí puedo con esto. Así que entra, remata, dispara y se lo lleva la Sasage yo que quiere hacer un poquito de vendetta. Entra nuevamente, ven que terminó ulteando. Quiere aplicar el daño a Nick. Nick que sabe que tiene también la opción de poder aplicar mucho daño y ultea. Sale desde más dentro de su corazón y Chernobyl que se despierta para toxiquear a todos los chicos de Rakusan. Ojito con Aengus y la zona inferior, que no vi cómo Dairo terminaba, pero sí vimos cómo Ale termina realizando un mega asesinato. Una bestialidad, las TFs que empiezan a notarse con mucha más ganas al momento de llevarse la kill. 10 kills para los chicos de Chernobyl y 6 para los chicos de Rakusan. Evergarden que está también por ahí, ojito con Aengus que está soneando demasiado bien. El Franco que si bien tiene la supresión de esa ulti, está teniendo complicaciones, entra nuevamente, Aengus que termina ulteando, Evergarden que está complicada, Evergarden que no puede parpadear, por ahí le toca salir Fanny que estaba atenta y que la agarró por ahí a Star, así que le toca volver en la zona nuevamente de su nexo. Por ahí vemos una interesante molestia de parte de los recorrer que están bastante picantes esta partida. Se entra nuevamente aerotransportado, aturdido, lastimado, complicada la situación a Engus que quería llevarse a Visa y ven que le dice hasta aquí, mi rey, hasta aquí. Han perdido las 2 primeras torres de las Sides para así tener varias complicaciones en esta siguiente Tortuga Rex. Claro que sí, yo lo que estoy pensando aquí en el día de hoy es que necesitamos un aumento para nuestro camarógrafo porque todo momento, todo segundo es importante. De un momento no hubo un momento de tranquilidad hasta ahora en esta partida. Todos están realmente con las ganas de dar lo mejor de ellos mismos. Visa que le erra por ahí el combo parpadeo con ese gancho, casi se lo termina agarrando, pero la tuvieron complicada por ahí. Y mira, si vas a aumentarme el sueldo, Rex, muchas gracias. Yo feliz de que me des. Y mira cómo le termina dando. Impresionante, pero lo agarran al tanque, el tanque que ultea por ahí, movilizado a Engus que se va y a Poliño en la zona inferior que lo vuelva a deletear a Rayo de la misma manera que Nick termina llevándose a Vayne. Ultea, lastima y por ahí la Fanny que dice, ojito que dejan libre mid
ojito que dejan libre mid y de esta manera lo puedo terminar bajando yo. Fanny que se da cuenta que estábamos con Moscov que regresa rápidamente y esto es lo bueno de tener a una Sasageyo a tu favor. La rotación sobre todo que puede dar la gran capacidad de tener el macro game en sus manos, porque puede rotar en un segundo y más con esa de Blue, si se hace lógicamente otra vez ahora, va a tener esa gran posibilidad de estar en todos lados. Moscov que está tratando de aplicar un poquito de pusheo para así tratar de contrarrestar la diferencia en oro y Lord que va a salir en 36 segundos. Claro que sí, justamente como comentabas, realmente esta Fanny, la capacidad que tiene la Fanny de llegar a cualquier parte del mapa, también como yo recuerdo, lo vimos mucho a Fanny de experiencia con esa capacidad de entrar, limpiar y salir, y aportaba mucho a su equipo, pero ingresan, logran cazar nuevamente a lo que vendría a ser ese pobrecito de Visa que no se la esperó dentro del arbusto, y continúan los muchachos porque tienen mucha hambre, y quien se lleva otra kill más para su casita tiene que ser ese Nick con su Brody. Así mismo, mi querida Rex, en la zona superior, ven que tenía por Wow. complicaciones, Rayon que le dice adiós, mi rey, adiós, y por ahí Evergarden que ya está llegando, aplica un poquito de daño, quito con eso, que quiere seguir, aterrorizado, lastimado, le va a agarrar, le va a ultear con su propia ulti, papá, con su propia ulti, se la termina llevando Evergarden a su casita, pero Lord que ha terminado haciendo Ale con esa Fanny, impresionante. Yo creo que algo que ha de doler demasiado es que te maten con tu propia ulti, ojito en la zona de mid, nuevamente, Visa que está teniendo complicaciones, imparable. Es que papá, si ya te bajó la vida, es imposible, improbable, porque Brody tiene daño, va 6-2-6, entra nuevamente la ulti, por ahí la IP que quiere aplicar, inmovilizado, Vergano que ya no puede porque terminó gastando a Engus que se salva por poquito, Ale que termina robando el blue, y Chernobyl que está empezando a rugir su primera victoria de esta liga, pero Rakusan que empieza a aplicar también un poco de defensa, nada está dicho aún, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer. Entonces, Ale, la pasiva que termina explotando por ahí la torre, el Orc que cae ya, el Orc que ya no va a estar. Y por ahí Visa con el gancho, que tira muy buenos ganchos ese Franco, pero la está teniendo complicada al momento de agarrar justamente a la Fanny. Así que segunda nuevamente termina explotando otra vez la pasiva de esa torre y de esta manera se están llevando todas las torres y mantienen las suyas. ¿Te das cuenta lo bien pusheada que está la línea de ambos, de los tres lados en realidad, a favor de los chicos de Chernobyl? Claro que sí, los muchachos de Chernobyl en este minuto 11 y medio de la partida ya llevan un score de 16/8 y una ventaja de 10k de oro básicamente, y ventaja también, debemos mencionar, de 6 torres sobre 0. Por ahí los muchachos de Rakusan deberán mantener una posición defensiva para buscar el momento adecuado a una posible remontada. Asimismo, posible remontada, porque sabemos que cualquier cosa puede llegar a pasar. Y tenemos a una Engus que está soneando demasiado bien. Evergarden quería molestar. Por ahí el Brody que estaba pusheando. Ya tenemos también a Lapu que estaba cerca del Blue a favor. Y a Engus que entra muy bien, está muy pendiente. Porque quiere hacer que Ale se termine robando. Ojito con Nick que ha suprimido. Quieren entrarle. Ahí ya hay Visa que está complicado. Visa que se termina regalando. Nick que le dice: me agarraste a mí, pero yo te termino llevando. Entra nuevamente por ahí el daño. Evergarden que termina robando la ulti de ese Dairot. Entramos a Poliño que le agarra Rayo, el Rayo que le tiene complicado, ojito con Poliño que va muy extendido, a Paco que le dice adiós, mi rey, Evergarden que no puede, asesinato doble, y tenemos nuevamente un asesinato posiblemente aquí, Nick que le tiene complicado, casi un dios, y Nick que se termina llevando la kill, está haciendo una tremenda, que te cae ya el inhibidor de la zona de mid, está solamente Bane para limpiar, y empiezan a pegar todo Nexo, y esto es GG. Victoria para Chernobyl que se lleva la partida, Rex. Claro que sí, un Chernobyl que no se achica ante el rival de Rakusan, que por ahí también nosotros debemos mencionar que es uno de los squads que ya tiene mucha trayectoria establecida dentro del competitivo paraguayo. Así que los muchachos, mucho cuidado. Así que yo estoy prediciendo que para esta siguiente partida se podría venir lo que sería un baneo de una Fanny. No sé qué vos pensás al respecto, Orsay. Es que sí, chicos, es que sí. Algo importante de hacer una liga de equipos todos paraguayos es estudiar sobre todo
a tus contrarios. Y eso es importante porque yo le soy sincera, yo no sabía lo de Ale hasta que hoy uno de los árbitros me comenta, me dice, no, pero ellos tienen un main funny que tiene más del 70% de win rate con 2000 partidas. Y es como algo para resaltar, no es algo como que podamos decir que se pase fácil, ¿entienden? Entonces, por ahí vamos a invitar también ya a los chicos de Rakusan y mientras yo voy a cambiar mi overlay. Claro que sí, mucho ojito, se estamos decantando por lo que podría ser ese baneo a la Fanny, ya que así son pocos los jugadores que pasaron por este juego, acá como mi querida compañera Versailles Games, que mantiene, por ejemplo, un win rate de esa Fanny de 100% o superior a un 60%, claro No, que sí sí. tengo. Sí, yo para ser humilde comento que podría ser superior a 60, porque para mí eso ya es bueno. Porque si vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser mi perfil, vamos a encontrar así unas 30 partidas con un lamentable 10% de win rate. Así que mucho ojito, señoras y señores, realmente esto es algo de mucha habilidad lo que estamos presenciando en la Guarani Pro League, tierra de campeones. Mientras tanto, vamos a leer un poquito lo que vendrían a ser los comentarios. Yo ya veo ahí la hinchada, y con tu permiso me gustaría cantar el mensaje, pero no. El mensaje dice, olé, 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 así con voz neutra voy a leer, olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy de Vayne. Claro que sí, Van, que ya nos mostró la sorpresa que siempre trae una gran hinchada a todos sus enfrentamientos. Miki dice go, go, Rakusan. Chachi dice go, Cherno. Go, Cherno. Fer Jara dice GG. Y los muchachos también preguntan, claro que sí, hay otro round. Estamos pendientes porque esto va a ser un best of 3, señoras y señores. Dependiendo de que si vemos en este segundo enfrentamiento a un Rakusan que salga con todas las ganas de llevarse más puntitos a su casa, podría llegar a forzar lo que sería un tercer enfrentamiento. Asimismo, mi querido Rex, hay otro round, claro que sí. Entonces, eso es un BO3. Eso significa que es a mejor de 3. Y aquí empatan los chicos de Reacusan, nos iríamos a una más. Ersai dice tiene 80% de win rate con los 30 magos. Locura total, dice. La verdad que me esfuerzo, mi querido. Están hablando también por ahí, moderador no arbitrario, dicen por ahí. Ojito con eso, se pusieron serios. Entró Seken, dice. Ojito que entró Seken. Seken que estaba ahí en el chat. Estaba en el chat Chilardi, Sí, relajado. por ahí estaba también ahí. Ferrari, ¿cómo estás, mi querido? Que está mandando ahí emojis. Te cuento que mi bot es muy malo y cuando envían muchos emojis ya dice, no, ese es un mensaje de un bot, no sirve. Entonces lo terminan ahí sacando. Vamos a ver qué tienen como baneo los chicos. A ver, a ver, a ver. Tenemos baneado Fanny Glue, ojito. Fanny y Glue y también tenemos a Fredrin y Joy. Así que ya tenemos Fanny, Glue, Fredrin y también justamente esa Joy, la Pikachu, la Pikachu. Si ya estamos, entonces vamos a dar el famosísimo Go. A ver si ya pasamos a la pantalla de baneos y piqueos nuevamente. Dios, las partidas están muy, muy buenas. La verdad, yo no puedo estar más que sorprendida por todo. Dice, ¿dónde está Kenny? Dice Dylan. No sé, buscaremos a Kenny muy pronto. Aprendieron por las malas. Dice Onimaru, está picante. Vino a poner orden. Dice Miki Tiku también. Ay, ay, ay. Así que bueno, tenemos Go, 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 Go the second, Go the Engos y nos vamos, Rex. Claro que sí, así como la decantamos, justamente como comentamos, previo a ingresar ya a esta fase de piqueo y baneo, se realizó lo que vendría a ser ese baneo de la Fanny. Los muchachos no quieren volver a ver esa Fanny que realmente estuvo causando bastantes estragos como toda una Sasageyo dentro de la Tierra del Amanecer. Y mientras tanto debemos comentar que Rakusan de la mano de Visa banea a lo que vendría a ser ese Kaya. Ya no tienen la oportunidad de llevar a su Fanny, pero de igual forma optan por banear lo que vendría a ser esa supresión que está tan fuerte y potente en el meta actual. Y de la misma forma comentamos que el primer baneo dentro de la sala sería
de la mano de Chernobyl a esa carry que siempre comentamos que tiene una capacidad tremenda de derretir a cualquier tipo de tanque dentro del late game. Vemos también un baneo bastante directo por parte de los muchachos de Rakusan que no quieren volver a ver a ese Brody que también una vez marcaba a sus enemigos, veíamos ya que los condenaba con su ulti. Y antes de continuar con el primer piqueo, sacan completamente de la partida a lo que vendría a ser esa IP. Asimismo, Rick, tendremos entonces baneos de Kaya, Brody y también de Eve con la Carry, la Mata Tanques 3000, que siempre decimos, y Seken que volvió con todo. Seken que dijo, Rakusan es el momento, es ahora nunca. Pero Visa termina subiendo con esa Hilda, una Hilda que va a estar potente, sobre todo porque ahora se la está usando muchísimo, pero por ahí Riot le dice, ojito, me dejaste libre el Apu. Así que por ahí tenemos a un Xavier y un Lapu Lapu impresionante lo que ya tenemos en la pantalla, Poliño y Seken ahora que tienen que seleccionar, ojito con Seken que puede que sí, yo justo iba a comentar la farsa con ese largo alcance, la farsa con ese daño explosivo, la farsa que va a estar imparable. Y saben a quién también tenemos, a la gatica saltarina, la Wanwan está el arroz frito con huevo favorito de todos nuestros corazones. Esa tremenda Wanwan va a terminar haciendo estragos en la tierra del amanecer. Ale, que ahora no tiene a su Fanny, pero sabemos que maneja bastante bien. Al final terminan subiendo a Engus que hizo muy buena partida en esa primera, considerando que realmente incluso se llevó muchas kills. Tenemos baneo final para los chicos de Chernobyl a ese Atlas, el iniciador favorito de Rexen no va a estar en la partida y por parte de Rakusan tenemos que aguardar a ver qué terminan sacando. Benedetta que es la primera dasher de toda la Tierra del Amanecer en el sentido que era puro dash y dash y dash. Así que por ahí a esperar ahora a Ale que le tiene que volver a ver qué va a piquear. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todos los que se van sumando a ver esta tremenda partida. Y Leslie, que está en manos de Nick, va a llevar un poquito de dañazo. En lo que respecta a las líneas de oro, Apolinio y JQ o Peluk tienen que seleccionar qué héroes van a terminar piqueando para esta segunda partida, en la cual la primera ya la han ganado los chicos de Chernobyl. Y ahora tenemos que ver cómo termina pasando. Tenemos a un Apolinio que va a llevar un Roger y JQOP que termina piqueando posiblemente el show. De esta manera tenemos ya el squad completo de Rakusan y los chicos ahora que tienen que ver qué van a terminar llevando y sigue siendo un Leomor, papá. Leomor que está entonces en la partida y de esta manera tenemos ya a la escuadra de los dos equipos para hacer un poquito de ruido en la tierra del amanecer. Así que chicuelos, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada por ver. De parte de los chicos de Rakusan tenemos a Jekio Peluk con Show, Star con Wanwan, Seken con Farsa, Apoliño con Roger y Visa con Hilda. De parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Engus con Kufra, Nick con Leslie, Ale con Leomor, Paku con Xavier y Riot con Lapu Rexen. Claro que sí, ya vemos cómo se cambió completamente el roster de los personajes, ya que se realizaron muchos baneos bastante personales debido a esta previa partida que estuvo bastante potente. De esa forma, los jugadores empezaron a conocerse y reconocer un poco lo que vendrían a ser las amenazas y armas principales de ambos squads. Ya van ingresando lo que vendría a ser esta hermosísima tierra del amanecer y quien no pierde tiempo es Seken que estaba por allí e ingresó con todas esas ganas y es el primero en llegar a su tercera torre. Así mismo, Rex, y yo por ahí estoy bajando el volumen de la música, por más de que nos escucha, igual lo siento por ahí, para que sepan. Ya tenemos a Engus también soneando, ojito con Seken, que también quería, y dice que también estaba un poquito ahí, ya se lo pilló a Engus y a Engus, que está solito en la zona de mix. Mira que Xavier fue experiencia con el Apu.
Ojo con este tipo de rotaciones porque no es algo que yo vea demasiado, pero sí le está ayudando. Ah, no, claro, ya le vi venir el porqué, pero ojito con esto que entra, le da la revitalizar y estar que termina ahí un poquito, sé que quería aplicar también el daño, pero están tratando, visa, que no la cuenta, papá, visa que no la cuenta, estaba solita y así termina siendo la primera sangre, aunque sí, los chicos de Rakusan se termina llevando ese caminante, entra nuevamente Rayo está tocado, le toca salir, Paco que ya volvió a su línea para poder limpiar y Farsa que le toca volver nuevamente para llevarse esa experiencia de los niños y oro también. Tenemos nuevamente entrada de Aengus que no le tiene miedo al éxito, Paco que está también muy bien posicionado, que tiene que agarrar a Aengus, que con Apoliño que entra nuevamente, le quiere agarrar el daño y Apoliño que termina eliminándolo de una manera impresionante, que viene a cazar a Paco, por ahí el combo de segunda con primera y ya lo tenemos a Leslie regresando a base, Paco que sigue por ahí, ya vimos un Xavier que entraba solamente para deletear con esa ulti, así que no me va a sorprender ver eso nuevamente y le tenemos ahí a Visa que quería cortar línea, ni que está todo complicado, le entra nuevamente la segunda, van a entrar bajo torre, entra nuevamente a Poliño, ya no cuenta ahí, va Poliño que llega para llevar a Nick, entra sobre extendido, Visa que le toca salir, ojito con esto, que están también el daño de Visa, el daño también de Poliño, está complicada la cosa, ya tiene level 4 inmovilizado y Guan, que completa sus marcas, pero está sin ulti, entra nuevamente y Pacu mientras tanto se termina llevando una kill a Poliño con Aengus y los chicos que quieren focusear la torre, entra nuevamente el daño, quito con Nick, Pacu que termina inmovilizando, Farsa que ultea, Farsa que la agarra, Pacu que no la cuenta, Pacu que casi no la cuenta, por poquito se termina llevando esa torre, los chicos de Rakusan que de repente se despiertan y empiezan a rugir en este tremendo competitivo, la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Claro que sí, señoras y señores, buscó sorprender en un early game el squad de Chernobyl, ahí mandando lo que vendría a ser ese Xavier a la línea inferior. No lograron conseguir mucho y el squad de Rakusan rápidamente respondió zoneando y buscando una kill, acosando a lo que vendría a ser ese jungla. De esa forma, realmente el squad de Rakusan logró establecer una ventaja en ese early game. Farsa que conecta daño, Farsa que pokea bastante a ese Lapu Lapu, llega Wangwan a la TF, Lapu Lapu que decide ultear, ingresa y de dónde saca tanto daño, yo no lo sé, pero Roger también está que huele toda la sangre y ese es su festín, es momento de su cacería, señoras y señores. Asimismo, cacería completa y la kill que se termina llevando justamente a Poliño, pero ya no pudo conseguir la de la tremenda Leslie. Entra nuevamente Juan que ya terminó su línea, así que puede derrotar a gusto y su merced. A Poliño que está teniendo complicaciones con su maná. Entra nuevamente la ulti, Ale que queda sobreextendido, sé que le dice a dónde, pero se queda inmovilizado, regalado. Paco se termina llevando a Visa de una manera fenomenal y ya tenemos que tienen que salir de ahí porque en cualquier momento podría perjudicarles de repente la vida. Entra nuevamente a Engus que está soneando, muy bien soneo, Seken que le dice a dónde, aturdido con la primera y básico, justamente los chicos que están tratando de aplicar un poquito de ventaja y presión sobre las líneas. La aplica como completo Paco que no acierta la inmovilización, pero los chicos que ya terminan rotando, considerando que Riot ha limpiado mucho más rápido su línea y que ya hicieron una rotación contraria considerando que Wangwan ya terminó echando la línea de oro, así que la Leslie va a enfrentarse a ese tremendo show, pero ya se lo olieron y la Wangwan ya termina cambiando, así que tranquilitos, dijo Monchito, que termina justamente haciendo la rotación espejo. Inmovilizado Visa que se está regalando demasiado, le está teniendo complicaciones, entra nuevamente el daño, mira cómo la está pokeando desde lejos Nick, así que entra nuevamente a Poliño que le dice a dónde, mi rey, la tremenda ulteada de Seken que termina apoyando mucho para ese kill y a Poliño que se termina llevando, inmovilizado quedó Visa que tiene que salir a la venganza, Poliño que quiere seguir pokeando desde lejos, entra nuevamente Ale que le dice tranqui, mi rey, que yo también estoy por aquí, le tenemos un interesante presión en la zona inferior porque la tortuga va a salir en 14 segundos nada más, tenemos complicaciones para Nick que quiere correr, Visa que le dice no, Visa que le dice que no y Seken que se va poquito a poquito por ahí, querían cortar líneas pero no le quiere robar la experiencia a su Wangwan que al final sí le termina robando un chiquitito y Star que le toca volver, entra nuevamente a Engus que quiere aplicar también un poco de combo, Paco que está llegando, Star también, Star que tiene que salir, ojito con Ale que dice no, mi torre no, esta vez la cuido porque ya me echaron una, así que por ahí Rakusan que se está queriendo hacer la tortuga, ultea nuevamente a Ale que quiere, le aplica también el combo, Wangwan que lo consigue y ultea, Wangwan eliminación, recupera la vida, le toca salir, ojito con Apoliño que se hace la tortuga, Farsa que terminó ulteando, aturdido que también quedó, Seken
Miren que se lleva a Engus y a Engus que ya no la puede contar, está llegando también la Pulapo, Rayo que quería aplicar un poquito de combo, no lo puede hacer, así que se tiene que refugiar bajo su torre, pero el que no se va a poder refugiar demasiado es Nick, Nick que está con la Leslie, Nick que no cuenta con la duda de Visa que dudó mucho en entrar y por eso termina corriendo la Leslie al más allá, están entre cuatro, quieren casarlo, Visa que le dice al Bante, dáete lejos, entra nuevamente el daño, Paco que termina inmovilizándolo, ojito con eso, Rayo que quiere llevar con la venganza, se lo llevan al más allá, aerotransportado, lastimado, Visa lo tiene complicada, ya quiere también que tiene que salir, la guagua que estaba por ahí complicada, el show que entra, el show que de repente llega también porque no se le estaba viendo mucho a show, así que tenemos una invasión completa de color azul en la zona justamente del blue enemigo, el blue de Chernobyl la tiene complicada, ultea también ahí, Xavier le aplica también la ulti, la farsa, sé que se sobreexpone demasiado y la torre le estaba lastimando, así que por ahí tuvo que salir, visión también aplicada, le cura y le salva, avisa de una muerte asegurada de esa Leslie Rexton. Claro que sí, yo estoy bastante impresionado por lo que vendría a ser la diferencia que tenemos entre el Rakusan de esta partida y el Rakusan de la partida anterior. Esta se debió ser la motivación que necesitaban los muchachos porque minuto 7 de la partida y tenemos un score a favor de 12-5 con una ventaja de 6k de oro. De la misma forma también dos torrecitas y los muchachos ya se van alineando lo que vendría a ser esta línea de mid, buscan cazar, buscan las marquitas, lo que vendría a ser esa One Roger también que quiere pokear un poquito y ya están posicionados también la farsa para meter tremendo ulti, pero quien la gana vendría a ser ese Kufra, pero no fue suficiente porque termina cayendo a manos de la gatica saltarina. Asimismo, Rex, la presión que se siente la tortuga que sale en un minuto en que está tocado por Agite y Pacu también quería aplicar, o es Pacu, no sé si es por el pez o si es Pacu, Es así que cierto. puede ser por ahí, Rayo que está entre uno versus dos, Rayo que quiere aguantar, Rayo que no va a poder, Apoliño que quiere, Vicia que termina llevándose la kill de una manera impresionante, Vicia que está con todo, Vicia que está despertándose, que ya tiene 9 asistencias y Apoliño que tiene otra tortuga, la presión que vuelve a ser en la zona de mid, quieren llevarse a esa torre como de lugar, el corazón, por así decirlo, limpieza de Pacu por ahí que quería aplicar o daño, entra a Engus, Apoliño que también está focuseando y la torre que termina cayendo, Apoliño que quiere agarrar, ojito con eso, farsa voltea, farsa que quiere, Apoliño que también entra nuevamente, ojito con Engus que queda muy sobreextendido, sé que se lo termina llevando, la torre que lo agarra, la torre que lo termina finalizando, pero mega asesinato también por ahí de la Guanguanale que aprovechó muy bien que se sobreextendió el Roger y se termina haciendo un finalizado teniendo así un score de 6-1-7. Y ojito, ojito que ese finalizado puede significar mucho para esta partida, pero quien no la está pasando mal es quien la está pasando mal, les viene a ser esa Leslie, pero el hambre termina por ganarle a esa pobrecita de la Gilda, que gracias a lo que vendría a ser ese Lapu, ese rayo, termina por salvar la vida de su Leslie, señoras y señores. Asimismo, Rexton querido entra nuevamente a Engus, que está soneando bastante bien el blue que quiere ser hecho por Ale. Ale que está teniendo complicaciones muy diferentes a como estaba justamente jugando con su Fanny, considerando que tenía esa opción de movilidad que ahora la tiene complicada con ese Leomor. Así que a esperar a ver cómo empiezan a jugar, porque la rotación de los chicos de Chernobyl está haciendo de 3-2, considerando cómo ahora mismo se están formando. Por su parte, los chicos de Rakusan están haciendo una presión constante en las tres líneas, haciendo de repente un 4-1 o de repente un 1-3-1, así que por ahí, de esa manera están aplicando presión, ahora ya se juntan todos juntos, por ahí va a conseguir sus marcas, la Guangua que ya lo hace, ultía, y a Engus que quiere correr, salta la ulti por Nick, ¿Qué? se hace un asesinato doble, inmovilizado, lastimado, Star que casi termina y siendo llevado al más allá por Pacu, y entra nuevamente el daño, Rakusan que quiere llevar esta victoria para así empatar el marcador y llevar a una tercera partida. Claro que sí, los muchachos están tratando de forzar lo que vendría a ser ese tercer enfrentamiento y sin ningún tipo de preocupación ahora pueden optar por arrancar ese primer lord de la partida, ya que los muchachos de Chernobyl estaban en desventaja numérica, pero logran cazar impresionante en un parpadeo. El daño de esa farsa termina siendo letal para ese pobrecito de Ale.
Asimismo, Rexen, impresionante cómo terminan campeando con la Hilda, considerando que sí, fue justamente Visa la que empezó esa TF, por así decirlo, o esa emboscada, para ser sinceras, y al final termina deleteándose los Seken. Entra nuevamente y quiere aplicar presión en la zona de mid, asimismo se lleva la torre a como de lugar y rayo que la tiene complicada y yo que no puedo mover el mapa. Angus que queda muy sobreextendido, quiso ultea también Seken, sé que quiere llevársela aquí, lo quito con Rayo que entra también, Rayo que está deleteando por ahí, pero no pudo, al final Apoliño que se termina llevando la kill y quedaron a nada. Farsa que tiene que regresar y pues mira que se esconde porque sabe que el Xavier lo puede finalizar, así que por ahí tenemos ya una defensa que posiblemente sea tranquila considerando que es un lord no mejorado. Entra nuevamente el daño, quito con ese, le aplica la ulti, también el combo ahí, a Engus que termina siendo marcado y Nick de nuevo y Xavier también, ojito con esto, vale, transportado el show que quería llevarse una kill pero no le dejaron nuevamente, está complicado Pacu que tiene que volver, ultea también Rayo que quiere, tiene inmortalidad de estar y van a pegar Nexo posiblemente inmovilizado, entra nuevamente el daño, Jackie que está complicado, Pacu que se termina llevando la kill y por ahí la farsa que ulteaba, que quería llevarse algo más y llega Barry y le termina dando daño, inmovilizado, farsa que no puede, Pacu que se lleva la kill, Wangwan que quería pero cae otro inhibidor, entra la ulti nuevamente, casi se llevan a Wangwan, por su parte Apoliño que está focuseando la torre y Nick que llega a defenderla, con Pacu y con Aengus, Visa que está que arde, Visa que está ahí esperando el mejor momento para poder entrar y Ale que quiere despertar a los tóxicos que están intentando permanecer todavía dentro de esta partida. Centinela de visión aplicado en la zona superior del mapa, ya sabe que por ahí Visa estaba dazoneando en ese lugar. El lore que va a salir en 55 segundos, un lore mejorado, un lore que si lo hacen los chicos de Chernobyl podría ayudar a pushear las líneas y si lo hacen los chicos de Rakusan podría ser que termine la partida. Entra por ahí la TF que quiere iniciar en cualquier momento, Visa que está está soneando bastante bien, le aplica combo también ahí ese Pacu, pero no se quiere sobreextender demasiado. Por su parte Wangwan que está limpiando la zona de top, tenemos un interesante ulti de Seken, pero por ahí entra, le toca salir en modo pajarito, Jackie que quería, pero le salta a Engus que intentó, pero que la tuvo complicada, ultea nuevamente y el Xavier que va a tener su ulti mucho más rápido ahora, sí que está más tranquilo con gastar ese gran poder que tiene con esa ultimate. Tenemos 13 minutos de partida, en 7 segundos sale un lord mejorado, lord que va a venir a dar tremendo bombazo a las torres o también, bueno, al nexo en realidad. Claro que sí, aprovechan los muchachos y se inician lo que vendría a ser ese lore mejorado, evolucionado Super Saiyajin. Mientras tanto, se debe comentar que yo estoy observando una ventaja superior en lo que vendría a ser superior a 10k de oro. Los muchachos realmente sabiendo esto están optando por la jugada más inteligente y están optando por una posición defensiva dentro de lo que vendría a ser su nexo. Nexo que está siendo defendido por los chicos de Chernobyl y por ahí Rakusan que está poniendo presión en todas las líneas. Así que de esa manera están aplicando un poquito ya de ventaja al momento de darse a madrazos en la zona del nexo. Así que ya tenemos ahí a Lord que está llegando, Lord que llega por mid, le aplica también un poquito de segunda con primera, ese tremendo Xavier y quieren empezar a hacer daño. Sé que está tocado, sé que ya no pilla lo que le está quitando justamente, entra Paco, y ojito con esto que queda muy sobreextendido, finalizado, racha de asesinatos, Rayo que se termina llevando a ese show, asesinato doble, están pegando a Nexo, por ahí Vice que pierde la inmortalidad, Esther que se termina llevando a Engus, la TF que sigue, pero el Nexo que cae, y esto es GG, victoria para Rakusan, que se lleva la partida, Rex. Claro que sí, señoras y señores. Fuerza, un tercer enfrentamiento. Va a ser el primer tercer enfrentamiento que vamos a tener dentro de esta fase de todos versus todos. Realmente los muchachos se encontraron con lo que vendría a ser un Rakusan diferente. Un Rakusan renovado que estaba con las ganas de llevarse unos puntitos a su casa y fuerzan de esta forma lo que vendría a ser el tercer enfrentamiento en el cual estaremos observando quién será el vencedor. Ojito que hace rato leí que Chache dijo que no importaba sus vacaciones, que iba a entrar si es que se iban a la tercera partida. Así que vamos a esperar a ver qué termina pasando.
con los squads que van a estar ingresando ahorita, Rex. Claro que sí, los muchachos acá de momento están en un momento, no, yo que estoy tranquilo, que estoy chillarding, pero ¿qué pasa? Los squad los necesitan y el llamado vienen a rescatarlos. Así que estaremos pendientes, señoras y señores, si estamos viendo nuevas sorpresas el día de hoy respecto a los roster. Mientras tanto, van ingresando los muchachos. Vamos a hacer una leve lectura de comentarios en lo que vendría a ser el chat. GG dice Mickey disfrutando lo que vendría a ser estas tremendas partidas. Andre Telling entró second para padrear, claro que sí, señoras y señores. Onimaru, un poco de agua para la caster. Acá tiene su agüita, pero ya veo que se está acabando. Estaría, para alegrar un poco la garganta, estaría un poco interesante una bebida más azucarada. Digo yo, comento por ahí. Mientras tanto, orgullosa de ese estar, claro que sí, orgullosa de estar que realmente nos demostró su calidad de juego tremendo en lo que vendría a ser esta Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Viper 45356 dice, saludo a mi dúo, la mejor. Casi completo yo la mejor caster por ahí. Casi completo yo. Pero ahí tira un corazoncito púrpura en un corazoncito de Twitch. Dylan King dice: traigan a Kenny. Claro que sí, yo también quiero estar pendiente de qué está pasando con Kenny, porque yo no me olvido de ese nombre y cómo no olvidarlo cuando salió como un jugador destacado de esta hermosa y preciosa fase de eliminación de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones. Mientras tanto, Santiago se va sumando al stream y nos va comentando por el chat un saludito. Miku dice un tremendo, y claro que sí están tremendos estos muchachos, cómo no, cómo no. Dice Santiago, hey, te pasaste de mi comentario. No, ¿cómo que no? Claro que lo leí, lo acabé de leer, al menos que esté otro comentario un poquito más arriba. Claro que no, señoras y señores. Yo no me lo perdí de nada. Y mientras tanto también pudimos ver esa tan y preciosa transición que es lo que vendría a ser de la Guaraní Pro League, Tierra de Campeones, señoras y señores. Una tremenda transición que yo ya le estuve comentando por ahí, Ersay, que realmente hizo un trabajo impresionante en lo que vendría a ser la calidad de diseño. Hay que decir que como ahora vamos a un desempate, se optó por volver a hacer un volado donde ya se envió la evidencia al grupo que hay con los líderes para poder saber quiénes van a tener el primer pick, porque en este caso no es como un BO3 normal, es de una liga, entonces por ahí se requiere saber cuáles van a ser la forma de desempatar, porque lo que se busca es justamente desempatar. Río que quiere jugar, dice por ahí, así que la tenemos ahí, enseguida se va a subir, está hablando nomás con la gente. Así que para que tengan en cuenta, se hizo otro volado, esto salió cara es para los chicos de Rakusan, por lo cual van a tener otra vez primer pick, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ya está el volado en el grupo de WhatsApp de líderes y de esta manera voy a avisar también a los chicos en el chat para que tengan en cuenta. Claro que sí, se le va a estar comunicando a los muchachos quién fue el ganador del volado correspondiente, así que de esta forma se van a volver a organizar, claro que sí, y mientras tanto Pixel ya nos va comentando dentro del chat de la sala que los baneos correspondientes vendrían a ser de Fanny y de Glue. Están un poco ahí con objetivos sobre banear completamente a esa Fanny. No la quieren volver a ver. ¿Y cómo la vas a querer volver a ver a esa Fanny que realmente estuvo volando de aquí a allá, haciendo estragos en toda la tierra del amanecer? Y estaremos pendientes entonces de los dos baneos en respuesta a ese baneo de la Fanny y del Glue, señoras y señores. ¿Por qué gritaba? Dice Monsi. ¿Quién gritó? Yo grité. ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Yo no sé quién gritó, yo no fui. ¿Será que yo fui? Yo no sé, yo creo que yo no grité, Monsi.
Vamos a estar pendientes de la respuesta de Monchi si fue la voz masculina o femenina. O capaz, no sé si grité yo con un poco afeminado, podría ser. Eso puede llegar a pasar en algún Está momento a otro. enojada. No, lo que pasa, Monsi, es que yo en ese momento empiezo a hablar de forma seria. Cuando hablo muy serio parece que estoy gritando. Lo siento, lo siento. Ah, la mayúscula, babosa. Sí, estaba gritando. Eso suele pasar, eso es cierto. De repente por el WhatsApp alguien te escribe con mayúsculas y ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando feo? Piensa uno. Y de momento también leemos el chat, digo yo, que vendría a ser, ¿Qué vendría a ser qué? bueno, leemos el chat que vendría a ser, que nos comenta el queridísimo Ryu, que por parte de su equipo arbitrado sería baneo de Fedrin y Wanwan. Ok, Fanny, Glue, Fredrin y Wanwan y nos vamos nuevamente, chicuelos. Mientras tanto, yo voy a cambiar un ratito acá porque... Ah, no, está bien, se queda así, ¿cierto? Bien, pasamos entonces a la fase de baneos y piqueos nuevamente. JQ o Peluk tiene que seleccionar qué héroe va a banear y hay que decir que tienen una ventaja al tener el primer pick nuevamente, Rex. Claro que sí, tienen una leve ventaja y yo ya estaba viendo, yo estaba observando que estaba libre lo que vendría a ser esa Joy y estaba un poco pendiente, con mucho miedo de que si será que se la habían olvidado los muchachos. Por segundo baneo vemos en parte en respuesta del squad de Chernobyl que optan por quitar nuevamente a lo que vendría a ser esa carry. El squad de Rakusan no quiere volver a ver a ese Brody. El squad de Rakusan que ya determinó cuáles son las armas principales del squad de Chernobyl y no las quiere volver a ver para nada. Y mientras tanto tenemos que el squad de Chernobyl saca de la partida lo que vendría a ser esa farsa, que yo estoy bastante contento de verla, así que vos deberías estar mucho más contento que yo. Asimismo, Rex, por ahí tenemos un piqueo de la Ivy. ¡Calla, Engus! ¿Qué dice? Papá, me dejaste calla. Y con tremenda skin, por cierto, hay que decir. Ayer también le di a Yugo con esa skin y la verdad que muy buena Nosotros no skin. la tenemos. Nosotras no somos humildes. Tenemos a Nick entonces en la espera de seleccionar a su héroe y la Pulapu descalzo tiene que justamente hacer desmadre en la Tierra del Amanecer por parte de Visa y JQ Open Look. Tienen que seleccionar el héroe que van a terminar piqueando y yo les cuento que los árbitros están dando todo de sí en la sala de arbitraje, porque en este lugar tenemos sala de arbitraje y sala de casteo. Los casters estamos bien fresquitos y los pobrecitos árbitros están teniendo complicaciones en el sótano. Así que tenemos ya una Hilda nuevamente piqueada por Visa y JQOP que dice, Chau es una buena opción todavía. Un show que no lo vimos mucho dentro del mapa la partida anterior, pero que sí estuvo potente. Ojito con la Benedetta de Ale. Ojito con la Benedetta de Ale, que va a estar muy, muy on fire dentro de la partida, Rex. Claro que sí, esa Benedetta tiene una opción, si bien no es la Joy, para mí es mejor porque dentro de sus parpadeos y de sus dasheos tiene esa opción de un inmune sobre los CC. Un inmune sobre los CC que aparte de eso te devuelve tu CC. ¿Sabías vos eso, querida compañera Sadie? Bueno, y también vamos a estar... No me respondiste yo ahí. Pero no me dejan responder. Visto, y yo me respondo. Y efectivamente, en respuesta, por manos de Rakusan, sacan completamente a esa cadita, la dueña de los mares, que yo suelo decir del norte, del sur, del este y del oeste. Pero ella está por ahí. En respuesta, Chernobyl saca del mapa lo que vendría a ser a ese Moskov y rápidamente también piquea lo que vendría a ser esa pelirroja peligrosa. Por parte del squad de Rakusan, sus últimos dos piqueos vendrían a ser ese Roger que realmente estuvo bastante potente en esta última partida. Y Star por su parte nos está enseñando ese clean que está bastante potente con sus pasivas y con su dañazo. Rápidamente también Chernobyl no la piensa, saca rápidamente lo que vendría a ser ese Xavier que tiene un daño y un soneo tremendo en todas las TFs. Y cómo no mencionar esa capacidad de eliminarte desde el otro lado del mapa.
Así mismo, mi querido Rex, y estaban diciendo ojitos con ese clean, decían por ahí en el chat, bueno, tenemos que decir, equipo completo para ambos squad, de parte de Recusat, tenemos a Jackie Bopelo Q con Chow, Star con Clean, Seken con Eve, Apoliño con Roger y Pisa con Hilda, de parte de los chicos de Chernobyl, tenemos a Engus con Kaya, Nick con Beatrix, Ale con Benedetta, Pacu, con Xavier y Riot con Lapu, así que chicos, esa ya sería la tercera partida de la noche, partida donde se va a definir quién se lleva la ventaja en puntos, porque sí, recuerden que si se gana las dos partidas llevan 3 puntos completos, pero si no, llevan solamente 2. Así que por ahí a guardar qué va a pasar. Y por ahí Chachi que está diciendo Sunshine, así no, bebé, le dice, porque yo vi Sunshine, yo vi lo que dijiste. Pero bueno, vamos entonces a la partida, tremenda partida definitiva que va a terminar mostrándonos quiénes se van a llevar el punto a favor de su squad. Así que ya tenemos a Seken con esa segunda de ralentización que va a ayudar muchísimo. Angus que ya está posicionado también en esa zona, quiere aplicar y Visa que dice por ahí también me toca ir a campear, por así decirlo, ese blue. Tenemos nuevamente una ventaja de Chernobyl que vuelve a hacer la misma jugada de estar juntitos en la línea de experiencia para así limpiar mucho más rápido y llegar a ese pequeño gran objetivo. Entra nuevamente el daño, ojito que Visa también llega, Pacu que está complicado, entra el daño por ahí, le aplica la segunda, pero no logra captarla a nadie. Ip que está tratando de derrotar y por ahí le toca volver hacia su zona. El caminante del río que ya llegó y Apoliño que se lo está haciendo, ojito con Ale que está haciendo su blue, no quiere sobreextenderse, la pasiva por ahí del daño. Star que ya está llegando, aplica también el daño correspondiente, la tremenda Benedetta que ya se quiere hacer su blue rápidamente. Visa que estaba zoneando, molestando en esa zona del mapa, valga la redundancia, y ya tenemos entonces un poquito de molestia en esa zona, no le quiere dejar hacer justamente parte de su jungla para que no pueda llegar a su level 4. Tenemos nuevamente interesante, inmovilizado quedó Visa, quería aplicar, pero ya está llegando JQ que quiere hacer un poquito de daño, pero por atrás también estaba Lapu y los chicos que no están descansando, no hay descanso. Entra nuevamente Rakusen que está complicada con esa tremenda Beatrix, pero ojito que ya está llegando Apoliño que entra, le quiere agarrar y Ale que se pierde su level 4, Apoliño que sigue, ojito con esto, level 4 asegurado de Ale, entra la segunda de Seken para ralentizar y Seken con Eve que está tratando de derrotar, Visa que se sobreextiende, sabe que Hilda es un tanque por así decirlo, porque en realidad no lo es, pero sabemos que tiene mucho aguante. Angus que está tratando de conseguir su level 4 también, aplicar realmente daño, que con Visa que quería seguir, Baku que quiere hacerse justamente esto, Seken que entre también por ahí el daño que tiene Ale, inmovilizado quedó Apoliño, empieza a focusear a Angus que tiene que optar por salir de ahí, la tortuga que ya salió, tortuga de minuto 2 con 14 segundos y ya se lo está haciendo Rakusan rápidamente a Angus que entra, Angus que quiere agarrar a Seken que le tiene complicada, Angus que todavía no tiene level 4, inmovilizado quedó el daño también, ojito con Riot que tiene que guardarse el daño que tiene y Seken que sigue molestando a Angus, segunda nuevamente, ultea y se lo quiere llevar inmovilizado y le aplica el para que te quiero patitas, dice Pacu, y se termina yendo, entra también la ulti, le parpadea en la cara, ultea nuevamente el daño, se queda sobreextendido, primera sangre mientras tanto, primera sangre de Nick que se termina llevando la kill y ojito con Angus que se va por poquito, a Poliño que estaba robando el blue, no se percataron ni a Angus que le toca baque a Rexen. Tremendo lo que estamos viendo, realmente los muchachos están muy pero muy agresivos y toda agresividad de repente se responde con lo que vendría a ser un movimiento rotatorio para buscar una TF favorable. Por eso de esta partida estamos minuto 3 con solo una kill. Muy agresivo, logran cazar correctamente lo que vendría a ser a Engos con su ulti de supresión a ese Roger bajo la torre. Continúan los muchachos, no quieren que termine la TF. Ale que ingresa con su ulti, mete muchísimo daño, deja a Xavier a punta de habilidad y continúan los muchachos. Nikin también se lleva una killcita y una killcita, no señoras y señores, también se lleva una segunda kill, todo el oro de esa torrecita y posiblemente la torre, pero le dice que no. Roger Apoliño le dice que no, hasta acá mi ciela, no te vas a llevar más oro.
qué oro, si ya era la torre, impresionante, pero hay que decir, qué tremenda jugada, porque la casan, pero ahí la vendetta, Nick estaba solo, Nick que le dijo, ahora que no estás con tu squad, la peligrosa, mis polainas, así que por ahí tenemos daño, se está despertando Rakusan, tenemos 5 kills para los chicos de Chernobyl, y le toca nuevamente a Pacu correr, patitas, ¿pa' qué te quiero? Decía, en 6 segundos sale la tortuga, y por ahí tenemos Raid Cesota, muchísimas gracias Lancer querido por la raid, muchísimas gracias a mi querido Lancer, un tremendo caster de GMX, y también por ahí, para que sepan, está con todo streameando, entra nuevamente Pacu, quito con esto, vale que le toca salir, le van a robar nuevamente el blue, por ahí entra nuevamente el daño, Visa que está solito, le roba Riot, le roba su propio blue a la Benedetta, y entra el daño correspondiente, la segunda, y en la zona de top está teniendo complicaciones Star, le ultea nuevamente, y Nick se termina llevando la kill, Apoliño que queda sobreextendido, no la va a poder contar a él, y así asesinato doble para esa peligrosa pelirrosa que quiere seguir, que quieren hacer, y Visa que quiere entrar nuevamente, Angus que está sobreextendido, ojito con esto, Visa que no se quiere sobreextender demasiado, hay 3 en la zona para poder hacerle un poquito de daño, por ahí Nick que quería llevarse esa torre, no se quiere sobreextender, ojito también con Angus que se va por poquito, le aplica la segunda con el combo completo, Visa que quiere sonear todavía, y esto papá, esto está imparable. Imparable, señoras y señores, y cómo no emocionarse con el casteo, porque estos jugadores lo están dando imposible. Con ese ulti se dice el señor Pacu, no te vas a llevar ni la lechuguita. Por ahí vemos los combatientes que se están dando con todo, mientras los minions también por su parte eliminan esa torre superior. La Pulapu que quiere continuar metiendo más daño a ese show, pero observa que es un momento adecuado para concentrarse en lo que vendrían a ser los objetivos, logran cazar, logran meter mucho daño a esa Visa, pero su Roger sin ningún tipo de problema pone la retri en su lugar y aprovecha para sacar esa tortuga. Continúan los muchachos, y que voltea, mete mucho daño, Show que está tratando de meter unos combos locos, Roger que saca esa kill, olfatea esa sangre, olfatea y entra en modo cazador y asesinato doble, continúa su cacería pero retrocede para apoyar a su squad, queda muy sobreexpuesto esa Nick que fue metida bajo torre con unos combos locos. Apoliño que continúa, Apoliño que por falta de maná tendrá que contentarse con ese oro del cangrejito. Incluso le gasta la retribución al cangrejo para así poder asegurar ese objetivo, y se despierta Rakusan, teniendo ahora una diferencia de 1k de oro nada más en lo que respecta a la partida. Por ahí sé que estaba pokeando inmovilizado, Pacu que le dice ¿a dónde? Que yo sé tu jugada. Por ahí Live que tenía complicaciones, y Riot que termina derrotando la zona de mid. Entra nuevamente que con Apoliño que tiene poco maná, pero Alex tiene completo porque llega, pero Vice también está ahí, Vice que agarra focus, Alex que le tiene complicado, le aplica un poquito de daño, tiene que salir ahí, ojito con esto, y Apoliño que no le tiene miedo al éxito, Dime abajo torre, y se lo termina llevando de una manera fenomenal. Le toca a Pacu volverse a la torre, volverse al nexo para recuperar vida, Visa que llega, Visa que casi le corta la vaqueo, impresionante por ahí, le quería cortar línea, pero en la zona nuevamente entra Jake Luke que quería pegar el combo, Angus que termina gastando justamente su parpadeo, y de esta manera las cosas empiezan a mover mucho, todos quieren ser parte de la tierra de campeones, la gloriosa tierra guaraní. Así que tenemos nuevamente a Visa queriendo entrar, ojito con Angus que tiene complicaciones, linda segunda de la I para ralentizar, que es lo que le favorece muchísimo a este tremendo mago, la ralentización y el control que tiene de masas. Pero ojito que Pacu que también tiene SCC con ese combo segunda primera que permite dar mucho de qué hablar. En la zona superior va a terminar cayendo la torre porque van 3-3 en ese lugar. Ultea también y Rayo que le dice, ok, mi reina, yo sé que ulteas para eso. Jake Luke está llegando, pero también llega Poliño, ojito con eso, la ventaja que tiene Rayo que quiere muy sobre estar portado, y por ahí el dañazo también, Rayo que termina llevando a Poliño, muy linda estar también que quiere llevarse a Engus, y Rayo que se hace un asesinato doble. Jake Luke, no, papá Vendetta, le dice, ultea nuevamente la Benedetta que quiere, Benedetta que entra, y Nick que le dice, ¿a dónde? Asesinato doble, y esto es eliminación completa de toda la escuadra de los chicos de Rakusan y Lor, que lo van a hacer los tóxicos de Chernobyl.
Claro que sí, señoras y señores, esa eliminación completa, ese famoso wipe out, les otorga la posibilidad de realizarse ese primer Lord del enfrentamiento sin ningún tipo de problema. Así que ya vemos también cómo el oro se va encantando en una leve ventaja de 3K a favor del squad de Chernobyl. Por ahí vemos a Engus que no quiere brindar ningún osito al squad de Rakusan, no quiere regalar ningún tipo de farmeo y se aprovecha y vuelve a su torre de mid para controlar que no baje ninguna torre más y no pierdan ventaja dentro de las torres. Los muchachos se van acomodando sobre la línea superior, tratan de cazar, efectivamente zonear, aportar visión, encuentran a Visa, a Engus que lo localiza, pero lo deja pasar porque ese focus tanque debe ser con mucho cuidadito si se va a realizar, señoras y señores. Por su parte, lo que vendría a ser Xavier, ultea a esa línea de medios, sabiendo que todos lo están defendiendo. Exitosamente focusean esa torre superior, ya que no pudieron acompañar al Lord y se terminan aprovechando y bajando una torrecita más. Asimismo, Rex, tenemos una toña debajo, ojito con esto, también viendo lo que ulti de JQ que le dijo, ¿a dónde Lapu? ¿A dónde Lapu? Y Lapu que pensó que podía, pero no podía con el don pataditas activado. Entra nuevamente, ojito con Pacu, que está muy sobreextendido, que el que quedó sobreextendido fue Visa. Papá, lo que está ese nick, impresionante, ese nick que está 10-2-1. Hay que finalizarlo, chicos de Rakusan, porque si no le va a seguir haciendo la comidita a la partida. Entra la ulti, el dañazo que tiene también el Xavier, que de a poco está empezando a adquirir más daño y más daño. Así que por ahí la torre de mid, que ya quedó tocada en la zona superior, seguía el pusheo correspondiente a Brillo, que queda muy tocado, ojito con la ulti, también que está aplicando esa Beatrix con ese snipe, que terminó bajándole un poquito más de la mitad de la vida, pero ya se recuperó nuevamente, ojito con esto, que quiere salir el blue, Ale que se lo quiere hacer, está llegando todo el squad de Rakusan, y de esa manera aplica segunda también la Eve, que quería, Vice que llega también, ojito con Ale, le quiere gastar la retirada, aturdido quedó, Vice que se queda inmovilizado, entra Engus, a Engus que lo estira, suprimido, lastimado, a Engus que queda en la kill de Visa, y así mismo lo ultea también la tremenda Benedetta, que la aplica para ocultar, para poder salir ahí. Star que nuevamente quiere entrar, pero no se quiere sobreextender, el Lord que va a salir en 44 segundos, y ese 40 Lord va a ser impresionante, como el dañazo que tiene justamente, le toca Star salir de ahí, y Xavier que se prepara por ahí para ultear, pero no es suficiente porque su cooldown no le permite. Claro que sí, estamos pendientes a 30 segundos, señoras y señores, pero no está contento. Apoliño mete bastante daño, logra sorprender a ese Ali que si no se recupera dentro de la jungla matando unos cuantos bichichos, llegará un poquito dañado a ese Lord que ya va a salir muy mejorado, evolucionado. Riot que se saca el cangrejito y los muchachos de Chernobyl que ya se van posicionando dentro de lo que vendría a ser la zona del Lord. Riot que quiere expulsar a Visa que dentro del arbusto tiene una comodidad muy grande. Lord mejorado ya evolucionó y logran cazar a Engus. A Engus no le importa nada al squad de Rakusan, le dicen no me importa que sean tanques, yo me los voy a bajar. Los muchachos que se están dando con todos, Rakusan sabe que es su momento, pueden buscar forzar una TF ya que tienen una ventaja numérica. Y que voltea, Roger que acompaña, Xavier que con su ulti le mete tremendo daño, Benedetta que está buscando escapar y terminan bien posicionados el squad de Chernobyl, que sale con 3 kills a favor en esta TF y realmente sorprendido quedo yo porque los muchachos voltearon completamente la tortilla de lo que vendría a ser esta teamfight. Visa que no contento quiere empezar a fastidiar, quiere tratar de disminuir el tiempo en el que se realiza ese lore, pero Chernobyl sin ningún tipo de problema lo asegura y también se roba ese queridísimo Blue. Asimismo, Rex, ese tremendo Lord mejorado que va a salir en el minuto 13 de la partida. Sentinela de visión aplicada en la zona superior del mapa. Ya saben que Paco está por ahí. Últimamente saben que le baja un poquito, un cuarto de vida. Pero la segunda de la I termina ralentizando demasiado. Paco que tiene que estar tratando de posicionarse bien porque sabe que el focus va a ser hacia él con ese control y el daño que tiene a distancia. Armadura afilada también teníamos por ahí en parte de Engus y los chicos que están tratando de aguantar lo más que puedan esa torre. En la zona inferior tenemos también a Visa
Visa que queda sobreextendida y se lo termina llevando Benedetta porque están haciendo una rotación de 5. Entra nuevamente el Focus a la torre, Focus que termina considerando una torre más a favor de los chicos de Chernobyl. Está queriendo explotar el ATF en cualquier momento y van a empezar a limpiar los minions para así que la siguiente oleada pueda echar esa torre rayo que empieza a hacer un poquito de daño. Ojito con eso, le tira la ulti. Ay, 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 que casi se lo lleva. Star que quería, pero tremendo bombazo de Lord. Star que quiere bajarse, pero ya está llegando el rayo, está focusando mientras tanto el inhibidor, aplica también la ulti por ahí, la I, Apoliño, ay, 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 entra nuevamente. Y Rayos que echa la torre Requiem que se lleva a Nicky, un finalizado potente. Y Pacu que le dice, acá está la vendetta, ulti de Rayos, Rayo que quería la segunda de ralentización de la I, que ayuda también el pokeo correspondiente, Visa que quiere entrar, Visa que quiere agarrar a Pacu, se queda sobreextendido, ojito con eso, te le toca correr, y de esta manera ultea nuevamente, Clint que ya se tuvo que armar la inmortalidad, lógicamente para no caer en manos del daño rayo láser de Pacu. De esta manera tenemos 79 segundos para que salga el siguiente Lord y la TF que no para de sorprendernos porque Chernobyl está buscando inmovilizado, Visa que no puede, suprimido también quedó, le sacan de la ulti de Pacu y de esa manera lo salvan, Visa que al final no termina siendo salvado, a Engus que le dice, vamos a llevarte al más allá, a Poliño que quiere correr, le aplica también la ulti, Benedetta que quiere seguir, Benedetta que se lo lleva, una mega asesinato y quiere seguir, ojito con Seken, segunda ralentización y ya quiere que quería que se agarre, Ale, para que sí pueda llevarse con esa tremenda patada a otra kill, a otra TF, Chernobyl que está presionando, mucha presión, y Jackie el que está esperando, ultea nuevamente, ojito con esto, ya está todo el squad nuevamente de Chernobyl, quieren hacer presión, no quieren dejar que salgan de ese nexo para así tener ventaja en ese lore que va a salir en 35 segundos, ni que quiere llevarse la torre, ni que casi se lo lleva, ojito nuevamente, quiere ultear, lo ultea, no la agarra, le daña, pero aún así la torre ha caído, inhibidores fuera, Rakusan que le toca defender desde Nexo. Claro que sí le toca defender desde Nexo, sería la jugada más inteligente. Igualmente yo no me sorprendería si los muchachos me demuestran lo contrario y deciden ingresar a lo que vendría a ser ese objetivo, ese lore que ya está bastante potente, es el lore que puede realmente determinar la finalización de esta partida. Visa, como lo mencionamos, trata de buscar el arbusto al menos para proporcionar la visión. Seken que trata de apoyar, Seken que mete un dañito a Engus que sonea completamente fuera del objetivo a todos los rivales, pero los muchachos bastante inteligentes por parte de Rakusan, Apoliño completamente elimina lo que vendría a ser esa segunda torre de la línea superior. Segunda torre de la línea superior, termina bajando Poliño justamente con ese tremendo JQOP, pero tienen que defender este lore que es un lore mejorado todavía, considerando que fue de minuto 15 en el momento en el cual lo hicieron. Así que por ahí a esperar a ese lore que va a venir con todo y contra todos en la zona de mid, porque sí, va a ser derecho su partida hasta el nexo de los chicos de Rakusan y de esta manera empieza el lore a venir tranquilo, por ahí está ingresando y todavía no vemos una reagrupación de parte de las chicas de Chernobyl. Chernobyl que está toxiqueando a toda la tierra del amanecer y de esa manera le toca volver a Poliño en lo que respecta su nexo. Tenemos el Lord que está llegando, ojito con eso, le toca limpiar segunda de Seken para poder ralentizar, ni que queda muy tocado, ay, 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 se me fue el mapa. Ahora sí, tenemos nuevamente la TF, segunda también ahí aplicado de tremendo disparo de Paco y eso que quiere entrar. Ojito con Ale que también está entrando, están tratando de toxicar y sí, están pegando todo Nexo, pero quieren llevarse así. Suprimido quedó, viste que se termina llevando a Ale, están pegando Nexo, pierde la inmortalidad, Paco que se lleva la kill. Ojito con esto, pero esto es GG. Victoria para quién? Victoria para Chernobyl, que se lleva la partida, Rex. Yo con todo tu permiso, querida compañera Caster, voy a empezar a utilizar ese término de le empieza a toxiquear. Estos muchachos de Chernobyl que realmente salen con todas las ganas de mostrar, de dejar su nombre en alto dentro de lo que vendría a ser el competitivo de Mobile Legends Paraguay. Así que quien se lleva los puntos principales a su squad vendría a ser el squad de Chernobyl. También debemos comentar que sacó Seken por su parte de su squad un MVP bastante acertado, ya que proporcionó mucho daño, mucho soneo y mucho control de masa. Y mientras tanto por parte de Chernobyl vemos quien se llevó el MVP
fue ese Pacu que realmente con todos sus ultis estuvo prácticamente dentro del todo el mapa. Se lleva a su casa un score de 3-0-13 y vemos también que tuvo una participación de teamfight que de repente para nosotros eso es lo más principal dentro de estos enfrentamientos. Una participación de equipo de 70%. Asimismo, Rex, de esta manera hay que felicitar a los dos escuadrones que la verdad hicieron una partida impresionante, pero de impresionante estoy hablando, realmente a mí me deja anonadada, muy buen juego exactamente, así que ya vamos a ver ahora el siguiente enfrentamiento, que sería entre los chicos de Ikigai contra Adversity. Tenemos que ver quién tenía su primer pick, porque como saben, nosotros ya hacemos el sorteo antes, ¿sí? Así que vamos a iniciar, modo selección. Vamos a invitar a ver si ahora sí Ryu entra directo. Así que vamos a esperar, ahí estamos aguardando. Chicuelos, ¿qué le va a decir? Miguel dice por ahí, GG, buena partida, dice Kenny, dice, estuvieron re buenas las partidas, la verdad que sí, mi capitán demuestra, dice Kenny, Etsario, dice jajaja, sé Kenny in the hood, dice también Kenny, y dice JSBDBWJSJ, dice Miki Tiku. No sé qué significa Miki, pero yo también, creo, no sé, si era un insulto, no, yo también. Así que a esperar, a ver, le vamos a invitar a los chicos. Tenemos a Kill Me Blaze. Yo mientras voy a cambiar. La próxima vuelvo, dice Kenny. Ok, Kenny. Tranqui, palanquis. A ver, también en staff. Mientras tanto, vamos a ver. Necesito saber quiénes tienen primer pick. Dice que tienen Rexos Adversity. Entonces tienen primer pick. A ver. Ikigai. Vamos a poner Adversity. Y muchos están esperando esta partida. Muchos leí en el chat que andaban así súper, que querían saber quién contra quién y cosas así. Así que ahí tienen. Hoy tenemos ahora Adversity versus los chicos de justamente Ikigai Sport. Ikigai Sport, entonces, que también pasaron muchísimo ya en lo que respecta al competitivo paraguayo, que ya tiene también bastante renombre, pero hay que decir también que incluso estuvieron mucho por la Pirandí, perdón, esa es risa, dice Miki, es que Miki es un JSBD, o sea, no es un jajaja, es un J, épico Rakusan, despertate y decime que es mentira, Gordi, dice es Darío. Pero chicos, recuerden que esto puede seguir siendo modificado. Esto es un formato liga, es un formato de todos contra todos con puntos. Así que vamos a aguardar a ver qué termina ocurriendo mientras que se van sumando los chicos dentro de la sala. Es risa, dice. No, jajaja. Pero ahí, por ejemplo, sí se entiende que es un jajaja. Ahí sí, Miki, ahí sí. Vamos a Argentina, dice Valen. Así mismo, pero bueno, vamos también entonces. Vamos a guardar a que entre, estamos esperando que también entren los chicos. A ver, le tenemos a Kelmy Blaze, tenemos a Mbopi, Adversity, que no lo veo a Rexos por aquí. No sé si Rexos va a entrar, no sé, estoy esperando. Se debe estar haciendo esperar, creo. Sí, vamos a esperar, igual no hay drama. Ya, ay Dios, iba a leer, pero no puedo leer así, Viper, no puedo leer así. GG, dice Visa. Puede ser GG, sí, quién sabe. Mientras tanto se van a ir modificando los chicos. Vamos a esperar a que entren ya también los chicos de Adversity Rex. Yo lo estaba... no te voy a comentar la fallutada que estaba haciendo yo por ahí. Mientras yo estaba ahí por el staff buscando a muerta lo que vendrían a ser nuestros jugadores. Estamos pendientes porque ya van ingresando lo que vendrían a ser los jugadores de Ikigai. Y yo debo comentar ahí que veo un cambio en el squad de Ikigai, que es que logran reemplazar lo que vendría a ser un jugador de que vendría a ser Viper, y lo reemplaza por Mbopi. Estos squads realmente tienen unos rosters muy grandes y pueden darse esos lujos de repente cambiar la Messi y meterla a Cristiano, como suelo decir. Y ya vamos a estar de repente buscando a lo que vendría a ser nuestro queridísimo
squad de Adversity. Claro que sí, señoras y señores, estos squad realmente son, tenemos un enfrentamiento el día de hoy, al igual que el enfrentamiento pasado, muy interesante. Este más interesante diría yo porque son dos squads que realmente tienen su carrera establecida, tienen un currículum muy amplio dentro de lo que vendría a ser el competitivo del Mobile Legends Paraguay, querida compañera. Realmente estamos pendientes de este enfrentamiento que es uno de los más esperados para el día de hoy, señoras y señores. Así que mientras tanto vamos a estar pendientes de que si va también vamos a estar pendientes, como estoy comentando un poquito, vamos a hacer un segmentito de lo que vendría a ser una lectura de comentarios, pero por ahí ya vemos también que van ingresando completamente los muchachos, así que ya van a invitar a los que vendría a ser sus compañeros correspondientes de squads. Vemos ahí una linda foto dúo entre los muchachos que vendría a ser entre Haka y Iván. Eso realmente es algo muy lindo y de por ahí es alta traición también encontrarla a tu jugando con aliens. De momento vamos a estar pendientes de que se completen los jugadores. Ya va ingresando realmente este muchacho que es uno de los mejores roamers, uno de los mejores jugadores que destacan dentro del competitivo paraguayo. Así mismo, Rex, tenemos a Steph también que está diciendo, me desperté de mi siesta para verlas nomás. Nadie te preguntó, le dices, ¿cómo así? ¿Cómo así estaría? Sweet también que dice, Go Blaze. Llegó la dúo de Call Me Blaze. Sí, que está por ahí también Sweet. Tenemos a Viper también comentando, dice Jaques, Darío, Guillermo, Gato Naranja, cuidado, dicen por ahí también. Ahí está Rexos, invitale, vamos, Rexona, ML, carajo, dice Darío. Ya están entrando entonces los chicos, estamos esperando a que completen los chicos de Adversity. Ojito con ese, dicen los que se eliminaron la primera. Steph está ahí muy, muy picante. Y le dice, vamos, King, dice Diane, también está por aquí apoyando, que creo que es su dúo también. Diane creo que es el dúo de King, ¿o no? Así que por ahí también los chicos que trajeron a toda su hinchada. Las porristas así están ahí como, vamos, Ikigai, vamos, Ikigai, pero también Rexos tiene ahí a su porra bien, bien instaurada. Así que dice, a ver, ok, yo ya no quiero jugar, dice Darío. No, así no, ¿cómo así? Es Darío. Vamos, Rexona, dice Hawk también por ahí. Están apoyando a los chicos de Adversity, esa partida que está siendo muy, muy, muy esperada. Vamos, Rexos, dice Richard Amarilla, ya está llegando también apoyando mi dúo King C, dice Diane. ¿Ves cómo yo sé esas cosas? ¿Cómo yo sé esas cosas? Soy algo, tengo un sexto, no mentira. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con los chicos de Adversity, así que mientras te dejo para que leas el chat para ver también cuánto tiempo queda. Claro que sí, algo muy lindo que a mí me gustaría comentar realmente es cómo estos squads que lograron avanzar y también los que no realmente se apoyan entre todos. Los muchachos realmente apoyan lo que vendría a ser principalmente el competitivo del Mobile Legends Paraguay y nosotros, como no, le tratamos de traer la mejor calidad de torneos en lo que vendría a ser la Mobile Legends Guaraní Pro League, tierra de campeones. Así que sí, señoras y señores, estamos pendientes, estamos esperando que ingrese un último jugador para lo que vendría a ser el squad de Adversity. El squad de Adversity que ya está posicionado en donde tendrían esa ventaja que sería del primer pick. Esa ventaja que realmente suele ser de repente cuestionable porque los jugadores también están adaptados, algunos se sienten inclusive más cómodos teniendo la posición de ese segundo pick. Así mismo, Rex, no sé qué dijiste, pero tenés razón. Yo Tenés siempre tengo razón. la razón. Yo sé que tenés razón. Porque le echaron a Rexona, dice, ¿cómo que le echaron? Están tratando de entrar por ahí. Totoro que se subió. Hay que ver qué pasa con Totoro. No sé por qué. Pero bueno, ahí está, ya está. Tenemos entonces baneo para Lapu y Fredrim. Para que tengan en cuenta, baneo de Lapu y Fredrim. A ver si Scripted puede ayudarnos a escribir en el grupo de staff los baneos, Lapu y Fredrim. Y vamos a ver qué está pasando con los chicos también de Ikigai Sport para ver los siguientes baneos. Uy, esta partida que realmente muchos las están esperando, están llegando también. Dice, vamos Ikigai, Camilita, nadie
Piper que está diciendo ya nadie Rexos, pero bueno, los chicos que están ahí a full apoyándose. Sunshine dice, esta partida pinta para algo reñido legalmente, dice Sunshine. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Bienvenido, Paco que vino, dice segundo enfrentamiento, primera partida, o cómo va. Así mismo, Coquito 22, tenemos segundo enfrentamiento, primera partida, y esto va para largo, chicuelos. Claro que sí, que va para largo, señoras y señores, pero realmente cómo no emocionarse y cómo no estar feliz por el ejemplo realmente que nos dieron los squads anteriores, que nos dieron un best of 3 increíble, un best of 3 que nos hizo castear con todas las ganas y raspar nuestra garganta con toda la emoción. Mientras tanto, estamos pendientes los muchachos de que realicen lo que vendría a ser su baneo dentro de la sala del chat. Así que ya están los baneos correspondientes, vendrían a ser de Lapu Fedrim y Eve y Joy. Ya todo listo, estamos pendientes de que los muchachos dentro de la sala le den a listo y que ya se dé el go correspondiente para mandar esa partida. Estamos pendientes, estamos esperando, los muchachos están calentando. Lo que pasa es que se habrán tomado muy en serio el hecho de no usar el chat, porque les dije, no usen el chat, entonces están ahí, como que viste, no usen el Ya chat, nadie usó más, así que voy a esperar a que los árbitros me confirmen, que es como solemos hacer, así que Pix, ahí tenemos y Go, dice Guillex, así que gracias, Guillex, gracias porque sí pillaron, solamente para Go, ¿sí? Solamente para el Go y ya está. Así que tenemos Jaca también, Jaca que nos dice que Go, y nos vamos a esta segundo encuentro de la noche, primera partida. Impresionante. La verdad que está interesante esto. No usen el Sonso, dice, sí, por ahí descalificado. K9 no haría eso, dice. Por ahí también es Darío. Y los chicos que empiezan, Sorpreti, que está diciendo Go Iki. Y vamos a iniciar nuevamente con esta fase de baneos y piqueos. Donde Rock tiene la opción de seleccionar a qué héroe mandar primero a la casilla de baneos. 4 segundos le quedan y terminan sacando a un Hayabusa a su servicio, que queda completamente fuera de parte de los chicos de Ikigai. Haka, el Hadrian favorito del equipo de Ikigai, está teniendo que seleccionar cuál va a ser el héroe para mandar a la casilla de baneos. Tercer héroe, ¿ya? Sí, tercer héroe, que termina siendo la Carry, la mata tanques 3000 de la línea de oro, que queda completamente fuera de la partida. Nash Selvático, que está por ahí teniendo la opción de seleccionar a qué héroe va a banear. Según, bueno, en realidad son cuarto baneo ya de la partida. Nash Selvático que está esperando y por ahí lo estamos aguardando. Adversity que tiene que seleccionar y la sacan a la farsa. Le sacan a farsa, ojito, porque por ahí quieren evitar ese daño a distancia que tiene esta tremenda maga que sin mencionar es mi main. Así que por ahí tenemos a Ikigai esperando a ver qué va a terminar sacando Bam que es el jungla de los chicos de Ikigai y que tiene que ver qué héroe mandar a la casilla de baneos. 4 segundos le quedan y de esta manera Valentina la copia ultis totalmente fuera. Claro que sí, señoras y señores. Y yo lo que estoy observando de momento es que los muchachos ya se conocen demasiado bien. Se conocen demasiado bien. Y pero wow, lo que me sorprende es ese Nashus selvático que logra localizar lo que vendría a ser ese glue y rápidamente lo piquea, señoras y señores. Y como estaba comentando, realmente los muchachos se conocen demasiado bien. Y en respuesta, Adversity le terminó baneando lo que vendría a ser esa farsa que le aporta ese soneo y ese daño bastante lejano y ese Hayabusa que realmente puede entrar, divearte con sus sombras y terminarlo por mandarte a su nexo sin exponerse. Los muchachos también rápidamente van piqueando lo que vendría a ser, wow, yo hace mucho no estaba viendo lo que vendría a ser ese Faramis dentro del competitivo. Y por su parte, Haka saca ese Kaya poderoso con su supresión. En respuesta, Adversity nos enseña lo que vendría a ser esa Beatriz con la skin del M4 que está bastante bella y esa muchacha que vendría a ser la Matilda que aporta mucha movilidad y escudo a sus compañeros. Así mismo, Rex, justo me pasó el micrófono, no voy a toser. Salve.
Kelvin Blaze, por favor, decime, ¿quién vas a terminar piqueando? 6 segundos le queda. Kelvin Blaze, ¿qué está pensando? A ver qué termina piqueando. Bueno, baneando en realidad. Y termina, perdón, era piqueo, sí. Termina piqueando a un Grog. Y ahora sí pasamos a la serie de baneos nuevamente, porque suben Bopi con ese Grog. Y ahora vamos a ver qué terminan por sacar los chicos. Le queda el último baneo de esta primera partida del segundo encuentro de la noche, en donde todavía le quedan 10 segundos para seleccionar y están viendo qué le está faltando, considerando que en realidad le falta mago y jungla. Así que vamos a ver seguramente un focus a mid y sí, le terminan sacando la mata tanques de la línea de mid, justamente, que es esa Lunox. Totoro ahora que tiene que seleccionar aquí, ahora va a terminar baneando. Le queda 17 segundos aún y ellos lo saben, así que tienen que tomarse el tiempo adecuado para poder mandar a un héroe a la casilla de baneos nuevamente. 8 segundos le quedan los chicos. Totoro que lo está pensando. Totoro que me gusta mucho su nombre, hay que decirlo. La verdad que sí. Y terminan sacando al caballero favorito de la tierra del amanecer o de todo el oeste, por así decirlo, que es ese tremendo King Van, que tiene que seleccionar el héroe que va a piquear y todavía puede salvarse del piqueo subiendo a Kelmy Blaze, pero hay que terminar viendo qué van a hacer los chicos, porque si Van que va a ir a DC, ojito con Van que va a ir a DC con ese Popoli Cupa por ahí, el Mata Torres, no es Mata Tanques, pero sí es un Mata Torres con ese Cupa que está que arde, así que por ahí 6 segundos le quedan y quieren llevar este pique, y de esa manera por ahí Chachi ha de estar feliz porque por ahí los chicos están llevando ese popol que era potente. De parte también de los chicos, ojito, que vimos una Lilia con Eve. Habían dejado Eve. No estaba Eve baneada. Está baneada, sí está Eve está baneada. baneada. Ojito que Eve está baneada, chicos. Ojito que Eve está baneada. Tienen que acordar, ahí está, por ahí los chicos me asustaron un ratito, me baitearon Están mal. jugando un poquito con nuestros sentimientos. Sí, pero tenemos un Gusion Mid. ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! Totoro que quiere ir jungla y Gusion que está como mid posiblemente, Kelmy Blaze que está viendo y un Martis libre y sabemos que Martis es muy, muy molestoso en lo que respecta a jungla. Por ahí tenemos puros parpadeos para los chicos de Ikigai, a diferencia de los chicos de Adversity que están jugando un poquito más con sus justamente hechizos. De esta manera tenemos equipo completo para ambos squads, segundo encuentro de la noche, primera partida entre los chicos de Adversity versus Ikigai Sport. Ambos equipos paraguayos que tienen renombre en la tierra guaraní y que quieren proclamarse campeones. Así que tenemos de parte de los chicos de Adversity a Rock con Gusion, Totoro con Akai, Nash Selvático con Gru, Guilles con Beatrix y Víctor con Matilda. De parte de los chicos de Ikigai Sport tenemos a Haka con Kaya, Van con Popoli Kupa, King con Faramis, Kelmy Blaze con Marty, Simbopi con Grok Rexten. Claro que sí, señoras y señores. Y algo que a mí me está llamando mucho la atención realmente es el aporte que podría tener o no ese Gusion dentro del late game. Porque claro que sí, recordemos que ese Gusion es héroe de un solo combo, pero si ese Faramis puede aplicar correctamente lo que vendría a ser su ulti, terminaría aprovechando de forma incorrecta su ultis, todo su combo completo. Ya vemos que los muchachos van ingresando a lo que vendría a ser esta hermosísima tierra del amanecer dentro de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Así que sí, señoras y señores, de momento ya vemos a los junglas correspondientes, ambos optan por iniciar su ruta dentro de lo que vendría a ser su blue. Ya vemos a los magos que les toca verse la cara para ver quién lidera, quién gana lo que vendría a ser ese momento de limpieza. Asimismo, Rex, por ahí están diciendo en el chat que el Calle también podría aplicar el combo de supresión a ese Gusion si llegas a entrar. Ojito con Nash Selvático, está teniendo complicaciones, están aplicando un poquito de daño en la zona de experiencia y Nash Selvático tiene que salir, le aplica también el daño. Inmovilizado Mopi, Mopi que está haciendo muy buen trabajo y ojito de la zona también en la mid, que se quieren llevar ese cangrejito y que King se lo termina haciendo. King se lo termina haciendo, está llegando Haka, está llegando Mopi, Roque se ha tocado, tiene que salir, ojito con esto, Víctor que también estaba muy sobreextendido. Roque le toca moverse de aquí para allá y
y por ahora minuto 1 de la partida y todavía no tenemos kill asegurada. Lo que sí tenemos es un interesante pokeo de ambos lados en la zona de side, pero el blanqueo que está llegando a la línea de oro, está también entrando Haka que está dando visión, la pasiva que te rebotó un poquitito de daño y le están siguiendo, ralentización con esas bombitas, splash que estaba tirando y los chicos que están tratando de conseguir un poquito más de ventaja. Totoro que ya tiene su level 4, quiere aplicar otra vez un poquito de visión hacia la zona justamente de la jungla. En 25 segundos sale el primer lord de la partida. ¿Alguien? No, lord. Tortuga, ahí sí. Primera tortuga de la partida, inmovilizado quedó Mopi, ojito con el selvático que quiere aplicar el combo completo, le está agarrando. ¡Ay, ay, ay, Mopi! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Primera sangre en el selvático que se lo termina llevando y quiere aplicar otra vez el daño, que está teniendo complicaciones, inmovilizado. Está llegando también por ahí Kill Me Blaze. Kill Me Blaze que quiere hacer la vendetta. Se me mueve la pantalla. Por ahí entra nuevamente King, que no puede. No, selvático se hace una eliminación, pero ahí nuevamente Kill Me Blaze llega y se hace una vendetta asegurada. 2-1 de la partida. La tortuga que ya salió y los chicos de Adversity que se lo quieren hacer. Por ahí campeón correspondiente de Kill Me Blaze que está tratando con ese Martis aguantar un poquito, llegar a robar esa primera tortuga de la partida. King que también está llegando con un Faramis que está complicado. Entra también el combo por ahí, le quiere agarrar el rock, pero no es suficiente. Aplica el daño. Ojito con esto, quería ultear, pero no se animó por ahí. La tortuga primera de la noche se termina siendo para esa calle el gordito favorito de todos nosotros, porque así de esa manera se lo quieres hacer. Y nuevamente tenemos en la nueva zona justamente de bot a ese Popo Cupa le está teniendo complicada, lo que le erra Aguile, casi se termina llevando un poquito más de daño. Y Van que le tiene complicada, nuevamente tiene que refugiarse bajo su torre, pero los minions están teniendo ya una leve ventaja a esa Beatrix que ya va en level 5 cuando todavía Van le está teniendo complicada llegar a ese level. De esa manera ya él termina limpiando Gilex, quiere sonear nuevamente y por ahí Van que quiere hacerse esa oleada tranquilita, está llegando Kaya, por ahí Haka que quería sonear, pero Gilex estaba en el bush esperando justamente que alguien llegue. Nuevamente tenemos a Víctor que está soneando, entra nuevamente, le aplica un poquito de daño, tiene que salir de ahí y por ahí la línea de experiencia que nace el Bático se sigue madreando con Bobby. Claro que sí, Nash el Bático que realmente con ese doble kill en lo que vendría a ser ese early game, pero ¿qué está pasando? Logran cazar completamente sin piedad, se llevan la kill de esa Matilda que no la contó tratando de revisar lo que era ese bush de la zona inferior, así que queda bastante sorreada, queda rodeada lo que vendría a ser esa Beatrix y la logran buscar, la cazan, continúa el asedio y Call Me Blaze es quien se lleva la kill, pero también Totoro muy inteligente logra un focuseo y se lleva también la kill de Van. Continúan los muchachos, no están satisfechos, pero optan por retroceder ya que Faramis aprovecha su ulti y le brinda una vida extra a su squad. Asimismo, Rixten, tremendo la partida, que el Mibles que estaba queriendo aplicar un poquito de daño, Víctor que está también soneando, dando visión, Totoro que ya está llegando también en 8 segundos, sale la siguiente tortuga, el marcador que va 3-3 y una nada de diferencia en oro, está muy reñida la partida. La pasiva de Haka que termina rebotando, por ahí tenemos también a un Glue que está tratando de llegar a cortar la línea para así apoyar mucho más rápido a su equipo. Le aplica la pared, entra nuevamente, ojito con Haka que quiere entrar también, que el Mibles que entraba, pero no era suficiente. Entra lo que sería el daño, Totoro que se está haciendo la tortuga, quieren llevarse como de lugar, Mopi que quiere ultear, así que aplica también Totoro su salida, llega también King por su parte, por ahí movilizado, ojito con Glue, Totoro que se termina llevando de esa tortuga, entra nuevamente Rock que se focusea a King y ya no la cuenta, Haka que tiene que salir, movilizado quedó también Kelvin Blaze, se sube Glue sobre ella, en el Bático que se lleva de aquí, y empiezan a focusar los chicos, ultea también Mopi, le aplica la ulti Víctor que quiere seguir, entra bajo la torre, impresionante, se lleva Rock de Mopi al más allá y Haka que quiere aguantar, Haka que quería aguantar y se termina llevando a Totoro, entra nuevamente Rojo, quito con esto, Haka que quiere salir, está tratando de tuquear en la torre y nace el Bático que se termina llevando la kill, pero Haka con la tremenda daño de la torre se termina haciendo un finalizado, bueno, ya termina siendo su vendetta. Claro que sí, tremendo bailecito le pegó ahí bajo Torre Haka y aprovecha también para llevarse una killcita de paso, ¿eh? Así que los muchachos de el squad de Ikigai está bien posicionado, está tratando de asediar, ninguna torre logró caer de momento, ya que ese Popol está tratando de ingresar, pero no lo está logrando. Y de la misma forma, gracias a todas sus trampitas, tiene una buena capacidad de visión que le advierte de cuántos rivales podrían venirle encima. Haka que empieza a pokear a lo que vendría a ser Víctor. Mientras tanto, Vancito con su Popol y Koopa
saca completamente lo que vendría a ser ese cangrejito. Víctor también, que quiere enseñarle su pokeo, no termina siendo favorable para el Haka, aprovecha, tiene más vida, trata de buscarlo, continúa Popol, que ultea, logra cazar a la Beatriz, no es suficiente su daño, mete una tremenda trampa, se sean los muchachos de nuevo a la Matilda, pero no concretan la kill, y Gusion, tremendo como con sello de fábrica, termina por llevarse una triple kill hermosísima, señores y señores. Triple kill y Kelmy Blaze que llegó pero que no pudo hacer demasiado, así que esa primera torre ya va a caer. Torre de la zona de bot termina cayendo en manos de Rock y de esta manera querían aplicar también un poquito de daño en la torre de Beat y lo van a hacer de esta manera. Se llevan dos torres, chicuelos, dos torres en manos de los chicos de Adversity. Quieren llegar a Kelmy Blaze, entra nuevamente Totoro que quiere aplicar, Gran Selvático que quería inmovilizar, así que ha aplicado también la primera. Entra nuevamente, Antices ha activado, pero tiene que salir urgentemente porque ahora Selvático no se cansa de pokear. ¿Quién que quería traerlo? Ojito con esto, quiere ser extendido, quería pokear a ese Selvático y la tortuga que termina siendo Totoro. Por su parte también tenemos a ese, creo que está limpiando la torre y se quiere llevar ya esa primera torre también a favor de los chicos de Ikigai Sport. Por su parte Beatrix ya tiene un sonido tranquilo, así que se empieza a molestar en la zona de Viking, que queda muy tocado, así que también en la zona superior tenemos una interesante ulti de Mbopi para tratar de salir ahí. Entra nuevamente Rock que tiene complicaciones, quiere entrar, usa nuevamente sus habilidades para hacerse un mega asesinato. Ikigai Sport está teniendo muchas complicaciones en el early de la partida. El Popolicupa que quería explicar un poquito de sonido también, así que tiene que entrar Kaya. Haga que llega también, quiere limpiar la línea, quiere evitar que caiga esa torre de la zona de top. En lo que respecta a posicionamiento y sobre todo también lo que respecta a kills y oro, tenemos una ventaja para los chicos de Adversity. En la zona superior queda ITF nuevamente. Naselvático que termina subiendo encima de ese tremendo Martis, le lleva abajo la torre. Naselvático está agarrando mucho daño, suprimido, lastimado. Naselvático que ya no puede. Kelmy Blaze que le dice adiós, bye bye, goodbye, le dice por ahí. Y entran nuevamente los chicos de este tremendo equipo que sería justamente Ikigai Sport, que quiere despertarse. Lo que respecta a diferencia de oro sería de 5K, 11 kills para los chicos de justamente Adversity y lo que sería 6 para Ikigai Sport. Claro que sí, yo estoy observando, pero ¡guau! Tremendos cómo se está mandando ese Rock con ese Gusion Mid, que realmente nos está sorprendiendo a todos, con ese petrificar que de repente te puede salvar todo tipo de combos. Y también la participación de Totoro está siendo muy importante en cualquier tipo de toma de objetivos, ya que con su ulti puede repeler a cualquier tipo de enemigo para terminar por poner su retri en su lugar dentro de lo que vendría a ser las tortugas y los lorcitos. Asimismo, por ahí se están robando el blue nuevamente. Haka quería entrar, ojito con Gusion que llega, le aplica también el combo, pero no es suficiente. Ultea nuevamente la Beatrix que tiene daño en área con esa arma. Así que por ahí está haciendo mucho daño. Entra nuevamente Bam que le tiene complicado. Ojito con Bopi, que también está muy bajo de vida. Y el Lord que ya llegó. Y el Lord que lo están haciendo los chicos de Adversity de forma muy rápida, justamente. En lo que respecta justamente kills y KDA, están teniendo una gran ventaja los chicos de Adversity. Entra nuevamente inmovilizado quedó Víctor, ojito con eso, Matilda que tiene complicaciones, todo lo que termina llevándosela a Kelor, y los chicos que quieren llevarse una kill, ojito con Rock que quiere aplicar, Van que le tiene que aplicar también su presión activada, Rock que termina cayendo en manos de Haka, entra nuevamente la TF, ojito con esto, eliminación, Guiles que se lleva a King, y Totoro que le dice a chao a Haka, tiene que salir ahí nuevamente, Van que le tiene complicada, se murió Koopa, y Mopi que tiene complicaciones, Naselvático que está tanqueando, y Kelmy Blaze que llega, Kelmy Blaze que quiere, Naselvático que corre, le aplica la segunda, justamente la Matilda, y así están aguantando todavía. Totoro que le está sacando vaqueíto, le dice, a ver, alcánzame a Kelmy Blaze, y Kelmy Blaze que le dice, tranqui, yo quiero hacerme ese lagarto. Entra nuevamente Van, ojito con eso, quieren aplicar daño, pero no es suficiente, así que por ahí le saca a Koopa, porque saben que tienen que defender ese Lord. La torre que ya termina cayendo, es un Lord no mejorado, pero es un Lord que está llegando con toda una oleada de minions para poder echarse la máxima cantidad de torres. Totoro que entra bajo la misma, quiere aplicar un poquito de daño, están focuseando la torre y de esa manera se lo terminan cayendo. Guillex que lo aprovecha. Kelmy Blaze que estaba soneando para poder tratar de llevarse a una kill. Aturdido quedó Totoro, entra nuevamente, Haka que está tocado, ojito con Haka que ya no puede, Roque entra también la tremenda ulti que se mata a ese Haka pobrecito. Nuevamente tenemos una TF
bajo torre y no le tienen miedo a los chicos de Adversity de meter todo el daño posible, porque si bien ya ha muerto el Lord, ya ha caído el Lord, esto sigue todavía, entran bajo el Nexo, ultea también Víctor, se queda muy sobreextendido, el hambre, papá el hambre, termina cortándole la vida y Van que se termina llevando la kill. De esta manera se refugian dentro de su Nexo, solamente le quedan los inhibidores a los chicos de Ikigai y Natselvático que estaba muy sobreextendido, por ahí le dicen no te acerques demasiado porque aún tenemos daño. La pasiva de la torre inferior que termina explotando, así que le toca limpiar ya a los chicos de Ikigai que están teniendo bastante complicaciones. En 75 segundos sale el siguiente Lorunor mejorado que va a venir a dar tremendo bombazo a cualquier torre. Claro que sí, estamos pendientes a 60 segundos que salga ese Lord mejorado, evolucionado, mejorado, para que meta un tremendo dañazo y aporte mucho en lo que vendría a ser ese pusheo de las líneas. El squad de Ikigai Sport ya va optando por una posición más defensiva, ya que están por debajo tanto en kills, en oro y en torretas. Tienen una diferencia de 5 torretas en desventaja y lo que vendría a ser aproximadamente 7,5K de oro de diferencia. Nash Selvático se sobreexpone, da un poquito de visión, se muestra un poquito por ahí, pero posiblemente no tenga mucho miedo ya que tiene ese todopoderoso glue que sabemos que aguanta muchísimo. Mientras tanto, los muchachos empiezan a hacer un vaqueíto bastante picante, un bailecito dentro de la línea de medio y Totoro sin ningún tipo de problema saca lo que vendría a ser esa lechuguita. Logran cazar a la Matilda Popolicupa que ultea para aplicar tremendo CC y los muchachos de Adversity que van respondiendo con su posicionamiento en lo que vendría a ser este lore mejorado. Lord mejorado de la partida y ya lo empiezan a molestar justamente Gigax con esa Beatriz Víctor que quería entrar, está campeando, ojito con eso, que también Rock está muy bien posicionado para agarrar a cualquiera que pase por ese bush. Así que tenemos ese Lord que está empezando a hacerse Totoro que quiere llevarse como de lugar, Haka que tiene que ingresar, pero la tiene complicado, modo ocultar activado, entra también ahí el daño, ojito con Víctor que quiere suprimir, pero el Lord que está siendo muy bien abarcado por los chicos de Adversity, así de esa manera se lo terminan haciendo, así que le toca por ahí Nash Selvático que lo agarra por detrás, ojito con Nash Selvático que lo termina agarrando por detrás, entra nuevamente el daño, ojito con Totoro que quiere agarrar y focusear a Popi la tiene complicada, por ahí llega también la segunda vida de ese tremendo soporte y Totoro que se termina llevando a Haka, nuevamente el daño, ojito con eso, que quiere llevar Van que se termina llevando a Totoro y STF que termina siendo beneficiosa porque Rock finaliza a Kill Me Blaze, de esa manera los chicos que están llegando, la pica también el combo, quiere llevar, pero Koopa no puede abarcar tanto espacio, la está teniendo complicada, nuevamente le pone un pequeño trompita ahí para que lo agarren a los chicos y Roque quiere focusearle a Van, entra nuevamente el daño, ojito con eso, Roque queda tocado, le quiere focusear, aplica daño de la torre y así se termina cayendo, ya está llegando el Lord, un Lord mejorado que ya te terminó dando el primer bombazo y Gigax con la ulti, Van que ya no la puede correr, Bopi que la tiene complicado, ojito con eso, Bopi que ya no puede, Gigax es un asesinato doble, quiere seguir con la TF, está tuviendo todo nexo y esto es victoria para Adversity que se lleva la partida. Impresionante lo que acabamos de ver en esta partida, señoras y señores. Realmente yo me encuentro impactado con estos muchachos que realmente nos demostraron realmente lo que vendría a ser una composición adecuada. Realmente ambos squads tenían héroes muy buenos. Realmente el squad de Ikigai, yo vi por ahí héroes muy fuertes, muy buenos en el meta, pero que por ahí su composición y su sinergia no fue la mejor, a diferencia de lo que fue el squad de Adversity. Pero Adversity también, ojito, señoras y señores, que cómo no te va a terminar sorprendiendo llevando lo que vendría a ser un Gusion Mid y aparte de eso un Akai Jungla que ya no se estaba viendo mucho en el competitivo. Así mismo, Rex, pero recuerden, todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer y esto no se acaba hasta que se termina. Esa es la primera partida del segundo encuentro de la noche. Todavía tienen la opción los chicos de Ikigai de sobreponerse a esto y llegar a una tercera partida. Por su parte, tenemos que decir que Guille se termina llevando el MVP de la partida con un KD de 3-1-8 por parte de los chicos de Ikigai. Podemos decir que el 78% de la participación en pelea de equipo la tuvieron tanto Haka como King para así estar en muchas de las TFs importantes de esta primera partida del segundo encuentro. Así que por ahora vamos a pasar nuevamente a invitar a los chicos para que así pueda hacerse la segunda partida.
Claro que sí, ya vamos a estar invitando principalmente de primera de entrada, por así decirlo, a nuestros muchachos los referees. También de repente ellos pueden ayudar y favorecer lo que vendría a ser ingresándole, invitando, mandando la invitación a los líderes de los squads. Así que señoras y señores, en esta segunda partida vamos a tener lo que vendría a ser un primer pick que corresponde al squad de Ikigai. Así que estamos pendientes, señoras y señores, y de la misma forma que en el enfrentamiento pasado nos vendrá lo que vendría a ser un Ikigai renovado y recargado para buscarse llevar algunos puntitos para la casa. Asimismo, vamos a leer mientras el chat, mientras que van ingresando todos, dice Guille me carrea, Yami me hunde, dice Conrad. No sé, Conrad, ¿qué estás diciendo? Dice Guille me carrea. Lo mismo dijo Marcos. Elian Paradox, que dice, confío en que Isaías se convierta en Guts. Dice, no sé quién es Isaías, pero bueno. Lo mismo están diciendo por mucha... Ah, ok, gracias, porque ya yo necesito contexto. Por favor, llegó llegó el mejor, dice McLovin. A ver, ya lo dice Guille me carrea, ya vive. Nano, ¿qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí, mi querida Nano Conrad? Dice Popol sin culpa. A ver qué va a pasar mientras tanto. Los chicos que están complicada la cosa por ahí. Popol sin culpa, McLovin, Go Mandiocas, dice y Cortix. A ver, Mandiocas que no entró a la Liga Bajonazo, no entraron los chicos de Mandiocas locas. Pero bueno, vamos a aguardar a que entren todos. Faltan los chicos de Adversity y de esa manera vamos a ver ya quiénes hacen quiénes serían los baneos correspondientes de la misma. Claro que sí, señoras y señores. Vamos a estar pendientes de cuáles van a ser los dos baneos que corresponden a ambos squads dentro del chat. Así que ya vemos rápidamente cómo saca el squad a ese Glue y a Joy. Ese Glue que realmente estuvo causando muchísimos estragos desde un early game con esa doble kill asegurada. Y por parte ya nos comenta también Pixel que van a banear Fredrim y Lapu Lapu. ¿Cómo sería la pronunciación? Fredrin. Fredrim. Dream. Fredrim. Miércoles. Fredrin. Dios, no es tan difícil. No es tan difícil, es Fredrin. DJ Guille o Tenebroso, dice por ahí Marco Sal. ¿Fredrin es? Yo le digo Fredrin, de toda mi vida le dije Fredrin. Te banearon Mara, dice por ahí Federico, dice el Cortex. Okay. Ya tenemos entonces equipo completo para ambos escuadrones, ¿o no? Adversity que le está faltando un hito. Atender, chicuelos, atender. Ahí está, Totoro que ya entró. Entonces ahora sí vamos a mandar el go correspondiente. A ver, ay no, que ni vi nada. Ahora sí, go correspondiente. Le mandamos. Me confirman y nos vamos. A ver. Dice, se asustaron con ese Popol. ¿Qué hora juega Pumpkins? Ya en breve, chicos, ya en breve. Estamos esperando a que los árbitros me digan que Nash Selvático y ya me dice go, está bien, muchas gracias Nash. Y de parte de los chicos de Ikigai dice go también van. Así que nos vamos entonces a los baneos escritos. Espero que hayas escrito. ¿A qué? ¿Escribiste? Ok, gracias. Sí, porque acá yo tengo que estar al tanto de que mi staff está haciendo las cosas, ¿sí? Así que por eso me mando modo... Mi Nightbot terminó eliminando un mensaje de Rexo. Iki sin Viper dice, no, ¿por qué eliminaron tu mensaje? ¿Por qué mi bot eliminó tu mensaje? Rexos, no sé por qué. Totoro es un sujeto con pelo en el pecho. En teoría, el personaje sí, mi querido Marcos. ¿Qué hora juega Ikigai? Ahora, Mr. Ale. Dice Rex baneado hasta en Twitch. ¿Cómo así? Manera y reaccionar. Pero bueno, de parte de los chicos de Ikigai termina manejando la peligrosa la Beatrix. Y de parte de los chicos de Adversity tenemos a una Ips totalmente fuera de la partida. Ikigai Sport que está esperando a ver qué van a terminar baneando. King que le toca seleccionar a qué héroe, mandar a la casilla de baneos. 8 segundos queda por ahí. 7 segundos en realidad. Y los chicos que están haciéndose esperar para saber qué van a terminar baneando. Y terminan sacando la Carry, la poderosa Mata
tanques. Ojito, que incluso tenían primer pick los chicos de Ikigai. Así que a ver qué van a hacer en esta partida. ¿Por qué? Porque a mí me está sorprendiendo bastante. Los chicos de Adversity que tienen ahora la opción, la adversidad de seleccionar a qué héroe van a terminar mandando a la zona de baneos. Y Nash Selvático, que en su selva está justamente aplicando su justo baneo, que termina siendo el die rot de esta partida. Tenemos ya primer pick de parte de los chicos de Ikigai Sportbank, que le toca justamente piquear. Y por aquí se siente la presión. Quieren llegar a esta victoria para así poder llevar a otra TF más, o sea, otra partida más. Tenemos a Kelmy Blaze con Akai que termina seleccionando y Rock que le dice, ok, vamos a ver qué termina piqueando. Tenemos por ahí una Silvana que hace mucho no la vea, pero sí, nada, Selvático dice, esto es mejor para un Yusong. Así que tenemos Yusong dentro de la Tierra del Amanecer y por ahí tenemos a Rock que termina, que quiere llevar en realidad una Silvana, pero tiene 7 segundos, ojito van eso, puede llegar a baitearnos en cualquier momento y así mismo Lunox termina siendo piqueada, la mata tanques de justamente la línea de mid, termina siendo llevada a manos de Rock, Mopi y Hako, que tienen que seleccionar ahora qué héroes van a terminar piqueando para hacer frente a estos dos que ya tienen bastante daño y bastante aguante. Así que Mbopi y Haka que tienen que seleccionar 13 segundos le quedan y lo siguen esperando. Todavía pueden subir a King y a Van y de esa manera King termina subiendo con esa Valentina. La roba ultis de la línea de mid y Haka que tiene que llevar su tanque que termina siendo la Lolita que dice yo te protegeré. Víctor que ahora sí, como está mostrando por ahí a un Digi bastante interesante, pero sí, ¿qué iba a decir Maiteo? Pero sí, es Digi, papá, el Antis es el polluelo favorito de Rexten. Claro que sí, ¿cómo no llevar un Digi cuando tenés ese CC que dura tanto tiempo por parte de la CAE y también ese ulti que puede cuestionar completamente a todo tu squad por parte de la Lolita? Y ya tienen que responder con un último baneo los muchachos y optan por sacar nuevamente a ese Hayabusa. Yo creo que le huelen que dentro del squad de Ikigai hay un main Hayabusa. Por su parte, Van también tiene la oportunidad de realizar lo que vendría a ser ese último baneo para su squad y se está tomando su tiempo, la está pensando bien porque va a sacar completamente a esa One, la gatica peligrosa. No, ya mezclé los nombres, es la gatica saltarina, y ya vemos dentro del squad de Adversity por mano de Guilles que debe realizar su piqueo. Le queda 14 segundos para realizar el mismo y se está tomando su tiempo. Ya vemos los números rojitos por ahí. Mientras tanto, vemos que nos va a sacar dentro de esta partida un link que está bastante potente para aplicar cualquier tipo de videos y saltar por todas las murallas dentro del mapa. Invopi también le apoya a su gusto porque les va a poner unos muritos también dentro de su mapa con ese Grok que está potente. Y dentro del último pick vemos que nos va a sacar ese Popolicupa, un Popolicupa que realmente aporta mucho daño y como comenta siempre el Sagi, es el Mata Torres. Asimismo, Rexten querido, y por ahí están diciendo falta Gil, y también decían por el chat, está diciendo surgía legalmente un último todo versus todo de los perdedores por plaza de 10. Dice, hay que ver para la siguiente liga sí o sí, y también recuerden que tenemos la Puinandi Champions que va a volver después de la liga, así que esténme tranquilitos, chicos. Dice Ersagi, puedes mandarle un saludo a mi amigo Yami ML, es muy fan tuyo, dice, así que un saludo para Yami, besitos también de mi parte. Pollera, por ahí está diciendo Viper, así que por ahí tenemos equipo completo para ambos squad. Tenemos a un Cloud como último piqueo. Este sería ya el segundo encuentro de la noche, segunda partida. Si lo ganan los chicos de Adversity, los 3 puntos para la casita. Si lo ganan los chicos de Ikigai, empatan la partida y nos vamos a una más. Así que 3 segundos le quedan y vamos a hacer la presentación oficial de estos escuadrones. Tenemos por parte de los chicos de Ikigai a Haka con Lolita, Van con Popolicupa, King con Valentina, Kelmy Blaze con Akai, Invopi con Grok. De parte de los chicos de Adversity tenemos a Rock con Lunox, Totoro con Link, Next Selvático con Yusong, Gilix con Cloud y Víctor con Digi.
Claro que sí, señoras y señores, estaremos pendientes de estas nuevas composiciones. Realmente en este torneo estamos viendo cómo los muchachos realmente nos están enseñando la gran cantidad de roster y la gran cantidad de héroes que manejan. Por ahí no estamos viendo ningún mono héroe de momento. Ya los muchachos van saliendo en la tierra del amanecer, van los muchachos con todo a esa línea de medio para después ingresar dentro de su jungla. De la misma forma, Link también ingresa de su jungla para iniciar lo que vendría a ser la ruta de su ganqueo. Por su parte también vemos a Haka que está ahí pendiente de aportar visión, de aportar un poquito de pusheo. Aporta pusheo sobre todo para llegar a lo que vendría a ser ese primer objetivo que suele ser un poco codiciado por muchos jugadores. Así mismo, Rexen querido, tenemos también el interesante ganqueo en la zona de ADCs para poder aplicar un poquito de daño y limpiar más rápido la línea en la zona también de mid. Tenemos el primer objetivo que se terminan haciendo los chicos de Ikigai Sport de una forma muy fácil y quieren molestar a Totoro con ese blue. Entra nuevamente, ojito con Haka que quiere aplicar un poquito de ese celo, entra, le la aturde a Totoro y nadie se va a que está llegando, ojito con Kim también que quiere llevarse la primera kill, Totoro que está muy sobreextendido, ojito con eso que puede ser Haka que quería, pero casi lo logran y se roba el blue. Kill me please o no, ese es su blue creo. A ver si se terminó haciendo el blue, yo quiero ver si se hizo, así que tranqui palanquis, se terminó haciendo justamente el Link su blue. Tenemos nuevamente segunda que la trae, quien está tocado la bombita que termina explotando y lindo ganqueo a la zona justamente inferior del mapa, que el Blaze que está teniendo complicaciones porque todavía no tiene su level 4 y va a ser como último su red. En la zona superior tenemos a Turdido Quedó Guillex, el tratamiento Toro, que estaba en esto, que estaba aplicando un poquito de guante, por ahí ultea también Link, sale nuevamente, quieren aplicar más daño. Koopa que no sabe a quién agarrar, a quién focusear, y Víctor que ya está llegando, quieren agarrar como de lugar, está intentando de divear la torre. Van que está solito, bombita aplicada, va a toallar por pobrecito Koopa, el maltrato animal se siente por aquí y los chicos que están teniendo complicaciones para poder limpiar en esta zona. Llega nuevamente la primera tortuga de la partida y así también quiere conseguir su level 4 roja como de lugar, de esa manera lo consigue, ya tiene y ahora sí le toca a King salir de ahí para poder limpiar rápidamente y poder soportar esa tortuga. Haka que quiere entrar, le aplica un poco de daño, ojito con esto, que entra también Arturo quedó, Víctor que quiere, acá el Miles que llega y se termina robando, papá, la retri más rápida de todo el oeste, por ahí Cal Miles que termina llevándose ese objetivo que lo estaban haciendo los chicos de Adversity y ahora le toca vaquear a los squad justamente a Digi para poder aguantar un poquito más y recuperar la vida. Lindo ganqueo por ahí en la zona superior, están esperando, están aguardando, pero papá entra nuevamente, Aturdido quedó, ojito con esto, van que quiere llegar, Aturdido nuevamente, Guille que se refugia bajo la torre, pero Víctor está llegando, King que también tiene la anti-CC por ahí de ese tremendo Digi, y entra nuevamente Aturdido, Koopa que quiere aplicar también el daño, King que dice, ¿a dónde mi rey? Ultea Guille para tratar de salir, también ultea a Haka que más que nada ultea para dar miedo y empiezan a focusear la torre justamente con Koopa, como les dije, se le considera el matatanque, el mata torres y de esa manera casi se terminan llevando la primera torre de la partida. Tenemos limpieza también asegurada en la zona de mid, la tortuga que va a salir en 60 segundos y torre destruida en manos de Koopa con Popol. Claro que sí, pero los muchachos también quieren fastidiar, quieren pokear a lo que vendría a ser esa maga y logran cazar, pero también entra ese Yuson potente, busca su transformación y de esa forma logra llevarse Calmy Blaze. Continúa la TF, es asesinato doble para ese Yuson, ese dragón que está con sed de sangre y los muchachos de Adversity responden con ese oro que le quitan a la torre de mid. Totoro que busca cazar a Ambopi, le mete mucho daño, continúa la pelea, Ambopi que hace retroceder, Víctor que quiere por ahí meter esas bombitas, pero termina retrocediendo el squad de Ikigai. Asimismo, Rexen querido, tenemos también segunda de la luna para limpiar. Están intentando aguantar lo más que puedan la línea para que no puedan caer, porque ya le quitaron toda la plaquita de oro casi la zona de mid. Como la vendetta se siente, querían aturdir allá en el selvático que se corre, por ahí le hicieron el cambio de línea también, porque Van terminó limpiando ya muy rápido su línea y se echó la torre. Así que por ahí vemos un ganqueo interesante en el selvático, está campeando, está guardando, pero Van que ya lo pilló, así que dice, a ver, aguardemos,
aguardemos y se está refugiando, se refugia y espera, a ver qué va a terminar pasando. Los minions que están limpiando en la zona superior también hay pequeña TF, yo me estaba olvidando que no es solamente un 1 versus 1, porque Nace Selvático Iván estaba bastante interesante, jaca que aturde, ojito con la ulti también que hace anti-CC, Luna que entra con modo luz activado, Totoro que termina activando, Poppy que se lleva Victoria, TF que sigue, Guille que termina doleteando a King, y esto que sigue, ojito con esta eliminación también, va a entrar también Jaca que quiere llevar, Totoro que tiene complicaciones, ojito con esto, quiere salir, entra la TF nuevamente, King Totoro que se quiere escandar, Invopi que se refugia abajo su torre para así evitar que se lo lleven, Luna que tiene ventaja, por ahí alguien que quiere llevarse nuevamente la tortuga, entra también el caminante del río, se termina llevando de forma rápida, van en la zona inferior, se lleva su killcita, ¿ven por qué tenía que quedarme en la zona inferior? ¿Ven por qué? Porque de esta manera Van ya se está haciendo otra torre más. Ikigai Sport que está teniendo ventajas en lo que respecta a oro con una diferencia de un cap. En lo que respecta kills tenemos una igualdad de objetivos. Claro que sí, ambos squads se encuentran igualados dentro de objetivos, pero gracias a la gran capacidad de toma de objetivos, el squad de Ikigai va predominando con una leve ventaja en oro. De momento los squads ambos tratan de buscar la supremacía sobre esa línea de medio, ya que el squad de Ikigai ya se encargó de echar ambas líneas laterales, así que los muchachos están pendientes de realizar ese focuseo y esa defensa dentro de la línea de medio. Ya vemos cómo se van reuniendo los muchachos. Ingresa Grog, mete tremenda ulti, pero ulti de los Lunox que salva y también termina por llevarse a esa kill. Grog, sin importar, con un pixel de vida, termina por llevarse la kill. Yuzong que continúa la cacería, quiere meter mucho daño, pero retrocede porque allí estaba Haka para proteger a sus compañeros. Haka quería proteger a su compañero, pero ojito con Bang, que tiene complicaciones. Entra todo Totoro que le dio letear, está también la venganza, ojito con esto, Totoro que no la cuenta, pero sí, al final lo termina contando tranquilito, porque sí llegó todo el escuadrón de Ikigai a soportear, a aguantar con Bang para que así no termine muriendo. Rocket le aplica el modo luz para salir, sabía que había demasiados, Haka que quiere entrar, casi la agarra, la pared que también le ponen, pero está llegando Totoro, Poppy que quería aceptar, ojito con la ulti, pero la ulti de oscuridad queda, Rocket queda muy lastimado, aterrorizado, y Haka que termina robando la kill, pero así también ayudando a sus compañeros a que termine cayendo en manos de la escuadra de Ikigai, pero también llega Guillo Gitones, aturdió quedó, Haka que tiene que correr, queda muy lastimado, pero así también le toca volver a salir en la parte superior, Nash Selvático que termina llevándose la torre y de esta manera estamos teniendo una ventaja para los chicos de Ikigai en esta segunda partida del segundo encuentro de la noche. Claro que sí, señoras y señores. Mientras tanto vemos a Nash Selvático que está haciendo honor a su nombre dentro del arbusto. Mete tremendo combo, consigue sus marquitas a ese Grog que le empieza a derretir la vida. Por su parte, Totoro continúa dentro de su jungla. Víctor que quiere poner las bombitas en su lugar para ganar un poco de visión. Continúan los muchachos en tremenda TF dentro de la tortuga. Nash Selvático que ultea para aprovechar su forma de dragón, que le aplica un poco de daño y defensa. Mientras tanto, logra robar la tortuga. El Link sin ningún tipo de problema se retira y continúan los muchachos. Entra el Yuzong, no es suficiente, copia el ulti, esa Valentina tremenda, y con su propio ulti termina de llevarle a ese Yuzong. Continúan los muchachos, no tienen ningún tipo de miedo. Totoro continúa la TF y se lleva de gratis a esa Valentina con todos esos saltitos y parpadeos. Van bien acertado, aprovecha el momento para terminar de echar lo que vendría a ser esa segunda torre de medio que deja bastante abierto ahora el mapa a favor de Ikigai. Asimismo, Rexen termina teniendo una gran ventaja ahora los chicos de Ikigai en lo que respecta a presión dentro del mapa, ya que terminan echando esa segunda torre de la zona de mid. En lo que respecta a todavía los chicos están aguantando porque en 60 segundos sale el siguiente lore y quieren el primer lore en realidad de la partida y se lo quieren hacer a como de lugar. Los chicos que están teniendo bastante presión en lo que respecta a esa zona y de esa manera quieren asegurarse llevar la ventaja de un lore que no va a ser mejorado, pero que sí va a ayudar. Mopi que termina ulteando, Aturdido quedó tremendo, Link también que quiere llevar y se divide la TF, Totoro que quiere focusear a como de lugar a Van que la tiene complicado, Aturdido quedó, pero King que le dice que no, entra también al Selvático, Guille que también llegó, ultea para Guille y se termina llevando la kill, ojito con Guille que queda muy tocado, King que quiere, King que quiere, King que quiere, King que quiere, y asesinato doble, King que lo logra, pero por ahí Rock que termina finalizando a Mopi y de esta manera están complicados los chicos de Ikigai, y nuevamente en el Selvático quiere salir ese tremendo
pobrecito polluelo que ya no la cuenta, y de esa manera 15 asa, Ana Selvático no lo esperaban, la aterrorizada, y le toca correr a Rock, pero Rock le dice, tranqui palanquis, no tengo tanto miedo porque esto todavía no se acaba. 6 segundos para que salga ese Lord, y Haka que ya está soneando, está llegando también Link que quiere llevarse ese pequeño escarabajo de la jungla. Por ahí Jaque que está dando muy buena visión, hay que decirlo, en lo que respecta también el mapa, tienen mayor presión y mira cómo está tan bien pusheada la línea que están llevándose casi todas las torres, agradecidos de esos minions que sí están pusheando. Entra nuevamente el daño, Calmy Blaze que se termina llegando a este Lord y Nash Selvático que olió lo que dije, entonces dijo, ameno, vamos a limpiar rápido que Sagi nos está dejando en evidencia, por ahí decían. Así que los chicos que están tratando de aguantar para poder aplicar más presión ahora que va a salir el Lord. Interesante que no armaron TF porque sabían que tienen un lore a ventaja a los chicos de Ikigai, así que les toca defender a Adversity y bueno, presionar a Ikigai. El lore que está llegando por mid, por ahí también la tenía complicada Cloud, que le toca correr rápidamente ahí, el lore que está llegando tranquilito, pero bonito, Rocket con su ulti de oscuridad podría limpiar rápido a ese lore y mira como lo que te dije, lo termina bajando en un abrir y cerrar de ojo, pero aún así Van termina también echándose otra torre más. En la zona superior todavía queda la segunda torre y los chicos que no saben seguirse demasiado a limpiar porque tienen miedo al ganqueo, que es lo correcto. Le toca defender a los chicos de Adversity en este momento y de a poco se va sintiendo la diferencia en oro. Por ahí Roque termina limpiando, ya llega Mopi también y quieren llevarse esta torre como de lugar, le aplica la pared, ojito con Popi, que les agarra, lo ultea, aturdido, lastimado, lance selvático, aterrorizado, y termina Popi llevándose la kill, linda pared con ulti, la verdad hay que decirlo, van en la zona inferior que termina llevándose la kill, y Rock que le dice, vendetta, papá, vendetta, de esa manera todo lo que quiere seguir un poquito presionando y sacándolos de esa partida, salta, pequeña langosta entre las torres, podría ser también un Sasageyo, que va a decir Shinzo Sasageyo dentro de poco, para así llevarse quizás un 1 versus 5, porque sabemos que Link tiene esa posibilidad de entrar en las TFs y salir nuevamente gracias a su ulti. Así que por ahí le están robando el red, no son mondajas, decimos siempre, pero se están robando toda la jungla. Los chicos de Ikigai que manejan mucha presión en la zona, considerando que ya tienen ventaja y solamente quedan inhibidores a los chicos de Adversity. Entra nuevamente el daño, Roque quiere, pero tiene que salir, ojito también la TF que se está armando, Haka que está dando visión, el Selvático quiere agarrar, segundo aplicado también, Haka que tiene que gastar su parpadeo, y por ahí tenemos a King que está tratando de aguantar todo lo que quiere salir, tenemos petrificar para Nas Selvático, así que en cualquier momento lo va a aplicar, ojito que entra nuevamente, lo aplica también la última pi, anti-CC, pero King en asesinato, King que quiere llevarse, ojito con eso, la ulti también de Haka, King está muy tocado y King ya no la puede contar, Nas Selvático se termina llevando, finalizado, por ahí también entra, ojito con eso, que quiere llevarse a aquel Miles, que ya no puede, ultea también Link que quiere llevarse, Totoro que sigue, Totoro que quiere, Totoro que llega, y Totoro que Arturde, pero bam, le dice que no, y vendetta asegurada, por ahí quedan dos de los chicos de Adversity, y tenemos también 3 para los chicos, ¿qué? 3 para los chicos de Ikigai y 2 para los chicos, al revés dije otra vez, 3 para los chicos de Adversity y 2 para los chicos de Ikigai, ya está. Ahora sí lo dije bien. La presión, chicos, no se puede hacer doble tempo en todo el momento, así que por ahí aguántenme un ratito. Tenemos también ya el siguiente lord de minuto 12 de la partida, 10 segundos para que salga y de esa manera presionen ese mid para que ya termine cayendo. Rock que sabe que tiene con esa ulti de oscuridad para poder bajarse al lord y todavía le va a costar a Kelmy Blaze llegar, así que estamos viendo una interesante espera para saber quién se va a terminar llevando ese lord mejorado. Claro que sí, señoras y señores, ya estamos todos pendientes de quién se va a llevar ese lore mejorado. De momento vemos que se están dando de madrazos. Van que logra llevarse la kill de Yuson, asesinato doble, pero Totoro le dice hasta aquí, señorito, pero queda bastante sobreexpuesto y esforzado de ultear para tratar de ganar esa inmunidad. Ingresa también Guilles, mete mucho daño, aprovecha, se baja al Grog, Lunos que también participa dentro de la batalla y los muchachos quedan beneficiados llevándose de esa misma forma también otro asesinato doble, lo que vendría a ser esa Lunox. Así que vamos a ver cómo esa Lunox con ulti le baja como si fuera mantequilla a ese lordcito. Así que sí, señoras y señores, gana lo que vendría a ser ese lord mejorado, el squad de Adversity.
Ganan el lore mejorado del Squad Adversity con una TF que parecía que tenían ventaja los chicos de Ikigai, pero al final terminó siendo ventaja para Adversity. De esta manera tienen la opción de pushear esas líneas que tenían bastante bien cuidadas y aplicar más presión, porque los minions hasta están un chiqui bufeados. Selvático que termina echando la segunda torre de la zona de top y por ahí que están queriendo agrupar en la zona de mid para limpiar y evitar que los minions lo agarren. Aplica el anti-CC por ahí Víctor para que no la agarren a Rock. Ojito con esto, que entra, que termina llevando. Ya se sobreextienden y Luno que quería salir. Luno que queda sobreextendido y Rock que no lo puede. King termina llevando. Ojito con esto en el selvático ultea. Guille también, así que finalizado de eso. El tremendo Iván que se termina llevando a Totoro en la zona también. Ojito con eso que quiere seguir por ahí. Guille que quiere seguir pokeando. Mopic la tiene complicada. La entra también Haka. Turdio quedó. Guille que tiene complicaciones, pero Haka que queda muy sobreextendido en el selvático que quiere entrar. Agarra nuevamente el daño. Ojito con Haka que quiere correr y se salva por poquito. El Arqueten también ahí. Mopic que lo activa muy bien la pared para evitar que el Lord siga. Por su parte, Sentinel la visión aplicada en la zona inferior del mapa y tenemos a un Lord que termina cayendo y que no puede dar el tremendo bombazo al ser un Lord mejorado. Minuto 15 con 17 de la partida. 20 kills para los chicos de Ikigai, 16 para los chicos de Adversity. Digamos que realmente tienen favor en oro, igual los chicos de Adversity, realmente. ¿Por qué? Porque tienen 3K de oro a favor. Así que por ahí ya tenemos en 88 segundos el siguiente Lord y los chicos de Ikigai que ahora tienen que empezar a ver cómo posicionarse porque perdieron la primera ventaja que tenían al momento del early. Estamos llegando a un late game, así que tienen que ver cómo van a posicionarse para así llegar a ese Lord que va a salir en 70 segundos. Claro que sí, Lord que va a salir dentro de 70 segundos y ya va tomando la posición sobre el objetivo el squad de Adversity. Así que ese Digi que está tratando de zonear de todas las formas posibles con su cuerpo y con sus bombitas, lo que vendría a ser el ingreso al squad de Ikigai. Por su parte, vemos también que Link, con esos parpadeos, con todos esos saltos, tiene la oportunidad de darse el lujo de hacer todo un split push, mientras que el squad lo logran cazar, lo bajan de los muros y por milagro, por los pelos, termina por salvarse Totoro. Así que tiene bastante tiempo para tratar de vaquear, recuperar su vida dentro de la jungla y iniciar lo que vendría a ser ese lorcito, pero no satisfecho, Natsu selvático busca cazar con su forma dragón o al menos espantar a lo que vendría a ser el squad de Ikigai. A Kai que ya va oliendo la ruta para ingresar a ese objetivo, pero la señorita Lunox le dice que no y con tremendo daño lo manda a recuperar su vida dentro del Nexo. Haka que ultea tremendo ulti acompañado del Grok. Valentina que se lleva una kill. Entra Guilles con tremenda ulti, aprovecha, mete unos balazos tremendos. Lunox que también termina por llevarse otra kill y los muchachos creo que van a tener una oportunidad para iniciar lo que vendría a ser ese lore ya mejorado. A Kai que está tratando de ver si podría ingresar o no, pero ese DJ está aportando una visión importante. Logran cazar a Totoro, eliminan también a Kai, así que ese lore termina siendo llevado a manos de el squad de, si no me equivoco, de Adversity, señoras y señores. Asimismo, Luno con su modo oscuridad termina deleteándole a Lord y por eso están tan tranquilitos. Así que va el Lord en la zona superior, va a agarrar a esa torre, Víctor que ya regresa a la vida, los chicos que están apreciando un poquito de presión en la zona de mid para así poder llegar con ese Lord rápidamente. De esa manera están esperando, por eso no lo están pegando. Ojito con eso se llama congelar líneas para tratar de que el Lord llegue al igual. Pero si se dan cuenta hay demasiados minions aquí, así que hay que esperar. En la zona nuevamente de su aterrorizado quedó Selvático. ¿Cómo que no lo finalizan? Selvático tiene que volver, así que por ahí estaban limpiando la torre. Los chicos que quieren aplicar, ya llegar el link también a la zona, están tratando de aplicar un poquito de defensa. Se tiene la visión aplicada en la zona superior del mapa. De esa manera, Víctor está llenando de bombas todo el lugar para así evitar que entren demasiado y con ese pokeo puedan llegar a finalizar. Inmortalidad aplicada por Haka. Mientras tanto, están tratando de aguantar que el Mi Blaze que agarre y tanquea una de las bombas. Están también ahí entrando. Ojito con eso, el Lord está llegando, 22.000 de vida tiene, así que por ahí van desde lejos, se está aplicando, visión también aplicada, por ese Popoli Koopa llega también el daño, ojito con el Lord que quiere llegar, ultea, Haka que agarra, antes se ha aplicado, dentro nuevamente el daño, ojito con eso, Víctor que quiere, la segunda también que va a traer a aquel Mi Blaze que vuelve, ojito con eso, aplica también el daño, Van que quiere seguir, el Lord que está muy intacto, y Rock se termina llegando, aquel Mi Blaze también llega al finalizado, Rock que llega, ay, el Lord, es todo Nexo, ¿qué está pasando, señor Guille, que quiere? Y esta es GG.
que se lleva la partida. Se va calentando lo que vendría a ser la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Y yo estoy así cada vez más preocupado por la garganta de mi compañera Caster Erzaguén, que lo está dando todo en el casteo el día de hoy, porque las partidas, señoras y señores, las partidas lo ameritan. Realmente estamos viendo una calidad de juego impresionante por todos los squads que están pasando en estos enfrentamientos. Y vemos así, debemos comentar que por parte del squad de Ikigai, un MVP bastante acertado, ya que Van realmente aportó mucho daño en teamfights, mucho daño a torres y realmente tuvo una presencia bastante mayor a la de sus compañeros en todas las teamfights. Y mientras que por parte de Adversity vemos que el que se llevó el MVP fue Guilles, porque realmente yo vi muchas entradas espectaculares con ese monito ulti que aportó muchísimo daño para empezar a derretir a lo que vendría a ser todos los tanques del squad de Ikigai, señoras y señores. También debemos comentar esta sorpresa que fue lo que vendría a ser el debut de Digi dentro de la Guaraní Pro League. Porque lo que era tan importante el debut de Digi. Claro que sí, señoras y señores, pero debemos empezar a comentar más eso, porque en este torneo realmente estamos viendo lo que vendría a ser una gran variedad de héroes, ya que esto supongo que está siendo aportado gracias a estos 5 baneos, así que los muchachos nos están demostrando la gran cantidad de héroes que manejan realmente. Yo estoy contento, estoy emocionado, te aprovecho para agradecerte nuevamente, Ersagi, por invitarme a esta Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Y así mismo, como vamos agradeciendo, también agradecer a GMX y Community Gaming por patrocinarnos esta tremenda liga que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que muchísimas gracias al señor Mordon, a la señorita Beba por el apoyo, la confianza y el aguante que nos tienen a nosotros aquí, aprovechando, trayendo más y más torneos a todo lo que sería, o toda lo que sería la región paraguaya. Mientras tanto, chicos, si me atajas el micrófono te voy a agradecer. Quería invitarles, tenemos un pequeñito grupo de WhatsApp de Aratiri, como ustedes saben, estamos hoy y anunciamos que estamos como aliades, o sea, como, ¿cómo se dice? Alianza, una alianza, así que nos estamos apoyando todos juntos y pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Así que la comunidad Aratiri estaría muy contenta de tenerlos ahí con nosotros. Ahora tenemos entonces a Pumpkins versus Grey 59. Tremenda partida nos vamos a llevar, señoras y señores. Ya estamos con un Grey 59 que el día de ayer realmente nos mostró una calidad de juego bastante buena. Y el día de hoy estamos pendientes de cómo le va a responder Pumpkins al squad de Grey 59. Así que sí, señoras y señores, vamos a estar pendientes de que ambos squads vayan ingresando a lo que vendría a ser nuestra queridísima sala de nuestra humilde enfrentamiento. Así que ya vamos viendo cómo va ingresando lo que vendría a ser el squad completo de Grey 59 y ya va ingresando lo que vendría a ser un miembro de Rakusan, seguramente, ¿cómo que de Rakusan? Okay. De un miembro de Pumpkins, señoras y señores, para continuar invitando seguramente a los restantes miembros de su squad, señoras y señores. Quedamos pendientes, solamente falta un miembro que ingrese para que ya se puedan dar los baneos correspondientes y que nos den todos el go, señoras y señores. Asimismo, mi querido Rex, estamos aguardando y tenemos que saber también cuáles van a ser los baneos correspondientes de esta partida. La verdad que yo te puedo decir que estoy todavía un poco exaltada. Sí, impresionada en realidad por la calidad de juego en esa última partida, considerando que tenían una gran ventaja los chicos de Ikigai Sport y terminaron perdiendo la ventaja en una mala TF.
Ese realmente, y eso es lo que yo digo cuando siempre comentamos, todo puede pasar en la Tierra del Amanecer, esto no se acaba hasta que se termina, una tremenda remontada. Así que de esa manera hay Ya que... pillaste, ya lo pillaste. Yo Ay, ya me ay, estaba ay. riendo antes que vos. Los chicos de Pumpkins que siempre nos están sorprendiendo. Tenemos a todos los personajes de Shrek. No digas mucho, estamos en una liga profesional. Claro que sí, yo solamente iba a comentar que estamos viendo a todo el Shrek verso ahí correspondiente. Y ya también quedamos pendientes del Shrek verso que parece que se va a expandir o no, señoras y señores. Lo que podemos decir es que tenemos baneo de parte ya de Lapu Lapu y Wan Wan, así que Scripted, si por favor anunciase dentro de lo que sería el staff, tenemos Lapu Lapu y Wan Wan de parte de los chicos también que está arbitrando Pixel, tenemos a Carrie y a Eve. Entonces, si ya tenemos los 4 baneos, mandamos lo que sería el go correspondiente, que por ahí estaban quejándose de que estoy gritando cada vez que mando el go porque pongo en mayúscula. Ah, Así que cierto. ¿Por qué me retas? ¿por qué me retas? Decía Hisoka, que ya dice go. I'm Scream, que dice go. Los chicos que no pierden tiempo. Amo la responsabilidad de estos escuadrones. Así que muchísimas gracias. Y yo voy a aprovechar y le voy a seguir a más gente, porque si no después tengo la complicación de que no lo tengo para invitar. Así que vamos a invitar ahí. Ahí está. Ya nos vamos. Go. Claro que sí, ya se manda la partida, así que estamos pendientes de que le guste o no al juego, que nos vaya ingresando dentro de esa sala. También le recordamos a los jugadores, por favor, no se olviden de los baneos que ya fueron correspondientes. Así que vamos ingresando lento pero seguro. Parece que no quiere ingresar dentro de nuestra salita. Yo, babosa, ¿mandé o no mandé? No mandé. Ah, mandaste dentro, ya pillé qué pasó. Yo no voy a decir más nada. Mandé mi OBS, me mandé el OBS para que entiendan lo que pasa. Es que manejo el casteo, estoy también con la sala, estoy también con los baneos, compartiendo. Ser todóloga cuesta, Rex, cuesta, Claro pero que bueno, sí. tenemos ya el primer baneo tercer baneo correspondiente para InScreen, que lo está esperando 4 segundos y yo queda completamente fuera. La tremenda Pikachu queda baneada en la casilla tranquilita de parte de los chicos de Pumpkins, que ayer escribí mal, había sido el nombre y nadie me avisó, escribí Pumpkin de rey y eran como los reyes Pump. Los Reyes Calabaza. Sí, y me estaban diciendo como que, ¿quién es este nuevo squad que no es Pumpkins? Y yo así como, Ah, ay, ya perdón. no Pero perdono. hoy pillé viendo la repetición para sacar los mejores momentos de las partidas y yo dije, no, con razón, tanto se están quejando. ¿Cuáles son otros errores famosos? El famoso horario. Horario, ahora Pumpkin. Yo creo que me va a pasar también, en un momento creo que dije Marchis, El Marchi, el ese fue. Marchis. Tenemos entonces baneo de Glue, un tremendo combatiente, bueno, tanque en realidad, pero se termina llevando la línea de experiencia porque ya lo vimos, y lo vimos con Ash Selvático justamente en el minuto 1, en el cual terminaba deleteando a 2. O sea, realmente Glue es uno de los piqueos más buenos y también ese Haka que te llevó justamente a Kaya y por eso también nos demostraron 2 héroes que tenían mucho aguante y por qué se lo termina baneando, sobre todo que es lo importante. No sé por qué te miro como si fuera que estamos en cámara, así la gente nunca va a entender todas las cosas que hacemos nosotros, ¿verdad? A Pero mí bueno. me llega mejor la información cuando me miras, así que muchas gracias. Mientras tanto, vemos por Cray59 que en su primer pick nos saca lo que vendría a ser ese poderoso Freddy. Freddy. Lo dije mal igual. No, había sido Freddy. Freddy, ese Es Freddy, poderoso ¿verdad? Freddy. Así que por parte de Pumpkins vemos que les toca responder con 2 tipos de picks, que por Ryan Gosling, que nos saca lo que vendría a ser esa Melissa, y Anderson que nos responde con ese Tyrod. Mientras tanto, nuevamente les toca realizar unos 2 piqueos más, mientras que sería para correspondiente al señor Mr. Pombero, que nos vuelve a sorprender con ese Estes con la hermosa skin de Blacklist, mientras que Garus nos saca lo que vendría a ser ese todopoderoso Martis. Así que ya vemos 2 héroes muy pero muy fuertes dentro de meta para a favor del squad de Grey 59.
Asimismo, Rexen Razer ahora que tiene la opción de seleccionar a qué héroe va a terminar piqueando. 8 segundos le queda aún. Razer que tiene que hacer rápido, rápido esto porque se nos va el tiempo. Y farsa, farsa querida, con esa skin que es la única que me falta de farsa. Termina sacando justamente el daño, el dañazo que tiene una farsa. Hay que decirlo. Yo realmente es uno de mis héroes favoritos. Por no decir que es mi main, ¿verdad? Tenemos entonces a McLovin que tiene que seleccionar a quién va a terminar baneando de la partida. McLovin que tiene 9 segundos todavía, es el último baneo de esta tercer encuentro, primera partida de la noche. 3 segundos le quedan aún y es McLovin que lo está pensando, termina baneando a un Brody. Brody que sabemos que con esa ulti, por más de que esté por morir, puede morir Brody, pero con la ulti, en el último momento, termina bajándose sí o sí a otro más. Así que Grey59 ahora tiene que volver a seleccionar el último baneo correspondiente de esta primera partida de este tercer encuentro. Grey59 que no queda el contabilizador. ¿Se quedó? Se quedó ahí. Ojito que... Ah, no banea. Ahí está. Quedamos Ay, bastante me sorprendidos. Yo no asusté. sabía qué fuerzas místicas estaban interviniendo sobre nuestro No torneo. banearon. No banearon, ojito con eso. No banearon los chicos de Grey 59. No sé si fue un bug de la sala o si simplemente no banearon nada nomás los chicos. Así que vamos a esperar a ver si me dicen o no los árbitros y mientras castea tranquilito. Claro que sí, señoras y señores. Mientras tanto, vemos por parte de Hisoka que me está asustando, pero saca como pick a lo que vendría a ser ese tan fuerte Atlas. Los muchachos de Grey 59, pese a no realizar su último ban, sin ningún tipo de miedo, continúan con sus piqueos. Y Frix nos hace un desfile de skin para posteriormente sacar lo que vendría a ser a esa Valentina que podría estar causando muchos estragos dentro de la Tierra del Amanecer, gracias a que podría robar lo que vendría a ser el ulti de ese Atlas o el ulti de esa farsa. Y también vimos a una Valentina, si no me equivoco, el día de hoy, robando lo que fue el ulti de Dairo. ¿Te acordás vos, querida compañera? Lo que sí me acuerdo es que recién sí se bugueó en la sala, pero los chicos de Grey 59 optaron por seguir nada más. Es un bug donde no le permitieron banear a los chicos, así que optan por seguir la partida. Los chicos les consulté porque esto es algo que suele pasar, que puede pasar, y se puede volver a hacer toda Claro. la fase de piqueos nuevamente, no es mucho. Pero los chicos optan por volver a jugar sin volver a hacer todos los piqueos. O sea, los chicos de Grey 59 que están muy, muy confiados en sus picks. Así que tenemos a I Am Scream con Cloud, Freeze con Valentina, John con Fredin. Fredin, ahí está. Es Fredrin, es ¡No me Fredrin. Garu engañaron! con Martis y Mr. Pompero con Estes. Lunox con Hisoka, Hisoka con Lunox, Razer con Farsa, Ryan Gosling con Melissa, Anderson con Dyrod y McLovin con Atlas. Ese sería el último, los chicos de Pumpkins. Así que vamos con todos a esta tercer encuentro de la noche, primera partida entre Grey 59 y los chicos de Pumpkins. Claro que sí, señoras y señores, y de momento yo acá aprendo algo, pero también yo consulto porque las cosas se pueden pronunciar igualmente de otra forma, claro que sí, y ya vemos mientras tanto que los muchachos van avanzando por lo que sería la Tierra del Amanecer y los junglas van ingresando a las cuevitas de los bufos. Claro que sí, los bufos correspondientes para continuar posteriormente con lo que vendría a ser sus rutas de ganqueo. Y claro que sí, Mr. Pompeo ya dentro del bush está esperando su momento capaz para meter una buena segunda y aplicar un poquito de daño, pero se contenta solamente con meter un básico mejorado a los minions para ayudarle a Frix. De esa forma vemos como el squad de Pumpkin en teoría tiene una posición más cercana a lo que sería la lechuguita, pero el squad de Grey 59 está acompañando mejor esa posición. Los muchachos van continuando, está realmente muy concentrado en lo que sería su jungla, el jungla que sería John con su Fredrin. Mientras tanto, vemos también que en la línea de medio los muchachos están dando con todo, quieren pokear a los rivales y también lo mismo en la famosa línea de experiencia que es un constante yo te pego, vos me pegás, yo te pego más fuerte. Mientras tanto, vemos también cómo en la línea superior se van moviendo los muchachos para realizar un posible ganqueo.
Asimismo, Rex tendremos posible ganqueo, Freeze que quiere entrar, ojito con Hisoka, que queda muy sentido, que se come la ulti, por ahí el dañazo que tiene, y quiere seguir a como de lugar John que está aguantando, pero también llega Freeze, Razor, perdón, que está aplicando un poquito de CC, y la TF que era muy mala para los chicos de Grey 59, por lo cual optan por salir rápidamente, considerando que la tortuga ya va a salir en 8 segundos. Garu que está queriendo llegar a su level 4, por ahí John que se quiere llevar el caminante, así mismo lo hace por la parte superior. I'm Scream está muy tocado, así que atender que la Melissa no la agarre con combo completo. Entra nuevamente Garu que quiere llegar, Anderson que queda muy sobreextendido, que con Anderson que ya no la puede, termina haciendo la primera sangre en manos de Garu. Así los chicos hacen un pequeño vaqueo, incluso la hace Mr. Bombero. En la zona superior también tenemos una TF mínima con Ryan Gosling y I'm Scream que la está teniendo complicada. Entra también por ahí un daño que quiere aplicar también con ese daño. Ojito con Ryan Gosling, I'm Scream que la tiene complicada. Mientras tanto, en la zona inferior tenemos a McLovin que se termina llevando una kill y John que termina llevándose esa tortuga. Impresionante el marcador que va 1-1 y tenemos nuevamente entra ojito con el screen que quería Ryan Gosling que aplica la ulti y se termina saliendo del daño. Hay un screen que tiene que también moverse para evitar ser llevado y me quedo mucho en la línea de oro porque están tocados los dos. Están tocados los dos y eso hace que sea bastante interesante, pero estoy yendo a Mr. Pomero que le dice, ok, tranquilo, que ya vengo a curarte. Así que tiene la opción I'm Scream de limpiar rápidamente. En la zona de mid tenemos a McLovin que está tratando de aguantar a los minions para que así no terminen siendo llevados y que Razor pueda conseguir más experiencia y más oro. En lo que respecta también a la línea, Lunox está... Lunox que se fue jungla. Lunox que se fue jungla. Ahora recién mi mente cargura de que Lunox se fue jungla. Y es algo que por ahí ya lo llegué a ver. No me sorprende, pero ojito con John que quiere entrar nuevamente McLovin que también quiere aplicar la ulti, ojito con el daño. Farsa que termina ulteando, McLovin que queda muy tocado, no lo puede contar, Mr. Pomero que se termina llevando la kill, ojito con la ulti y la roba burlado, quedaron congelados, hay Screen que se lo lleva, Mr. Pomero que se termina llevando a Hisoka, Ryan Gosling que tiene que salir de ahí, 4 kills para los chicos de Green 59 y por ahí la aplica Ryan Gosling que está también Mr. Pomero, todavía que aguanta la segunda ralentización y empieza el daño a la torre, Ryan Gosling que quiere, la tortea también, quiere evitar que sea llevado, ojito con eso, John que quiere entrar, un lado quedó Ryan Gosling que tiene que salir, el Freeze que está llegando por detrás, Freeze que la aterroriza, se también llevando McLovin que también está llegando, ojito con eso, que quiere llevar también la aterrorizado quedó Freeze y de esa manera quiere aguantar McLovin que no lo puede, McLovin que está solito, por el lado quedó lastimado también, ay, Scream que entra y papá, lo que le hizo Scream, lo que le hizo Scream se termina derritiendo como helado, justamente, ay, Scream que está que arde, entra nuevamente McLovin que ya perdió su ulti, así que tiene que salir de ahí, aguantar un poquito, sabemos que tiene buena iniciación y en la zona inferior tenemos a un Anderson que tiene complicaciones y Garu que quiere perseguir la kill, se lleva un poquito con el viento y así se ayuda para salir de ahí, en 7 segundos sale la siguiente tortuga y Grey 59 que está imparable. Grey 59 que está impresionante dentro de esta partida, realmente su fórmula de la victoria le está funcionando de momento y I'm Scream realmente que se huele lo que vendrían a ser los ganqueos y logra escaparse sin ningún tipo de problema. Impresionante esa esquivada en el segundo apropiado para evitar lo que fue ese ulti de McLovin. Mientras tanto en la línea inferior vemos como los muchachos tienen la posibilidad de terminar llevándose todo el oro de esa torre y si no es mucho pedir, la torre con ello. Asimismo, Rex y Garu que termina tanqueando el daño de la torre, que queda un pixelito ahí de vida. Llega McLovin también que quiere soportear, no lo va a poder. Garu que se termina llevando. Ahora sí le toca limpiar a los chicos y están teniendo complicaciones. Anderson que quiere también aplicar un poquito de visión correspondiente en lo que respecta a la zona superior. Ryan Gosling quería aguantar con la ulti, pero no pudo solventar el daño que traía Screen con Jump. En la zona de mid también tenemos a una farsa que está tratando de ultear para dañar. Ojito con McLovin que quería aplicar también un poquito de daño y Garu que termina saliendo con todo el combo completo, entra nuevamente el daño por ahí con Garu que también está rotando bastante bien y Freeze que termina robando la ulti del Atlas, un Atlas que la está teniendo complicada para poder dar iniciaciones. Claro que sí, un Atlas que está teniendo muy complicada, aparte ese Estes tiene purificación y puede curar a todo, pero ¿qué pasa señores y señores? Frix está intratable y con el ulti robado del Atlas continúa sus jugadas, buscan cazar a Hisoka que queda bastante sobreexpuesto y quien termina por llevándose la kill es ese Garu que corre como loco luego de sacar su ulti, queda sobreexpuesto bajo torre, pero asesinato doble que le termina por costar la vida a manos de la torre de medio.
Asimismo, kill para Razor de esa manera, porque fue lo último que le tiró un poquito de daño y de esa manera tratan de igualar un poquito el daño de a poco. Segunda nuevamente de Mr. Pombero que lo intenta, pero está complicada la situación. Pumpkins que se tiene que aplicar un poquito de ganqueos y rotaciones a conjunto, porque en un 1 versus 1 lo va a tener complicada, considerando ya la diferencia en oro que tienen esos escuadrones. Melissa que está tratando de limpiar en la zona inferior, pero está muy solita y mira que ya sabe Garu que está viniendo. Mientras tanto en la zona superior tenemos también ahí al tremendo de Dairot limpiando tranquilita. La tortuga que ya salió, pero creo que van a terminar vendiéndola a los chicos de Pumpkins porque no es favorable intentar enfrentarse a los chicos. Ultea por ahí farsa para limpiar. John que se termina haciendo esa tortuga. Llegan también al Blue, quieren llevarse rápidamente porque tienen complicaciones. Hisoka que tiene que aplicar todo su combo para así llevarse, pero John termina robándole en su cara con esa retribución el Blue. Claro que sí, señoras y señores, pone su retri en el lugar y en el momento adecuado para terminar de robar lo que vendría a ser ese blue de Hisoka. Los muchachos que están un poco pendientes allí de zonear y dar la visión apropiada dentro de la jungla. Ryan Gosling que come un poco de daño de lo que vendría a ser esa segunda de es que termina aportando mucho control de masa, en mi opinión. Mr. Pombero que realmente está zoneando y dando visión apropiada. Hisoka que opta por hacer su lagartito, pero como ve que se va para otro lado, pilla que hay alguien por allí escondido de momento. Le toca vaquear a McLovin. Están tratando de jugar defensivo los chicos de Pumpkins para evitar ser cazados por los chicos de Grey 59. Así que por ahí tranquilitos, están aguantando, pero ya tenemos también a Grey campeando en el bus. Le van a agarrar a McLovin. McLovin que está haciendo su trabajo de sonear y John que sale. John que sale de repente, pero es la carnada. Es la carnada, era el baiteo. Entra nuevamente retransportado. Quito Vanessa, ultea también ahí Razor que quería aplicar a McLovin que le toca gastar el parpadeo. Mr. Bombero que también está bien soneado y McLovin que está muy tocado. Ojito con esa, entra también Freeze. Freeze se termina llevándole aquí. Lo Garuda también está activando su otra torre. Ojito con esa, retransportado quedó. Quiso que queda sobre ese día. Le toca gastar su inmortalidad con esa ulti de los para salir de ahí. Aimsky que quiere, Hisoka que no puede. Ojito con eso que estaban quedando la torre. Entra nuevamente Ryan Gosling que ya no puede. Garu que entra abajo la misma y casi se lo terminan llevando. Mr. Bombero que está ahí y dice tranquilito Garu, tranquilito que yo te aplico un poquito de vida. Aniquilados para los chicos de Pumpkins y ya está saliendo nuevamente ese tremendo Atlas. Claro que sí, sale Atlas, pero no está acompañado de ningún miembro de su squad, así que solamente tiró esas habilidades para aportar un poco de miedo y que no continúen con el pusheo. Pero Grey 59, bastante acertado, opta por iniciar lo que vendría a ser ese primer lord de la partida, que si bien no es mejorado, aporta mucho en lo que vendría a ser el pusheo y posiblemente lo que vendría a ser echar una torrecita por allí. Asimismo, Rexen por ahí están tratando de hacerse ese lore, un lore que no es mejorado, pero es un lore que va a venir con todo, con la oleada para tratar de echar otras torres más. Impresionante la partida, ya es la tercera de la noche y estamos con todo, chicuelos, porque es la primera de del último enfrentamiento. Y como saben, es un BO3. Hay un que está pusheando su línea, lo están haciendo rápidamente, empiezan a aplicar el daño y quieren bajarlo rápido. Y también McLovin, están todos ahí. Todos están ahí. Ojito McLovin que tiene que salir. Mira el dañazo. Ya no puede. Casi ultea. No es suficiente. Garu que termina llevándose. Garu que tiene un KDA de 5-1-0. Y Freeze con un KDA de 3-0-7. John también que todavía no murió. Sentinela de visión aplicado. Por ahí le cuesta. Ahora no tiene nada de su iniciador. Y de esa manera están tratando de aguantar un poquito más las chicas de Pumpkins. Entra nuevamente esos tremendos minions. Y así lo están intentando. Porque si el oro está llegando por la zona inferior, le empieza a pegar, ojito con farsa, que termina ulteando para poder limpiar rápidamente también el daño que tiene la farsa, que puede llegar a hacer con ese incluido. McLovin que ya llega, ultea nuevamente, ojito con eso, que quiere ultear, pero no tiene todavía la ulti, por un lado quedó lastimado, ultea, pero no es suficiente, yo que se termina llevando a McLovin, creo que se termina llevando a Razor, de esta manera el TF que sigue, burlado quedó, ojito con Hisoka que ya no puede, se termina llevando la kill, Ryan que quedaba, Ryan que quedó quietito. Ojito con esto, y están pegando todo Nexo. Anderson que también quería por ahí. Todo Nexo. Te ríe, Anderson, tranquilo. John que termina, pero esto es un GG. Victoria para Grey 59 que se lleva la partida.
Claro que sí, Grey 59 que se lleva la partida y un Pumpkins que realmente dio un gran enfrentamiento, realmente dio un early game que estaba bastante potente, pero Grey 59 dominó básicamente todo lo que fue el late game. Yo esperaba también, tenía muchas oportunidades, inclusive si se alargaba la partida, creo yo, de que se produzca una remontada por parte de Pumpkins. En cualquier momento ese Atlas puede remontar, puede aplicar un CC que le brinde el tiempo suficiente para poner el daño a su squad en su lugar. Así mismo, Rexten, querido, pero recordemos que esto todavía no se acaba. Los chicos todavía tienen la opción de otra partida más para poder empatar y pelear lo que serían sus puntitos. Así que por ahí vamos a guardar esto y vamos a crear la siguiente sala, considerando que John termina llevándose el MVP. Y bueno, por parte de los chicos de Pumpkins, podemos decir que farsa con ese Razor, tuvieron 100% de participación en las peleas de equipo. De esa manera también estuvo soporteando desde lejitos lo que sería justamente Razor. En lo que respecta a tiempo de partida, tuvimos 11 minutos con 2 segundos y un KDA de 19 versus 2. Así que vamos a la siguiente. Ahora sería ya primer pick los chicos de Pumpkins. Claro que sí, le toca en esta segunda partida, el primer pick al squad de Pumpkins. Así que ya vemos cómo Erzagi va creando esta hermosa sala de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Mientras tanto, los primeros en ingresar son los nuestros queridísimos árbitros que también ayudan a que ingresen los squads. Así mismo, Rex, y si me ayudas un ratito todavía voy a ir a hablar con los chicos para ver qué procede. Claro que sí, yo les voy a ir comentando de momento cómo van ingresando los muchachos. Ya vemos por su parte que el squad de Grey 59 va completando lo que vendría a ser su equipo. Y ya vemos de momento lo que me encanta a mí, realmente ese squad que tiene completamente las fotitos correspondientes al Shrek verso. Y ya vemos también que le estaría faltando lo que vendría a ser un solo jugador a los muchachos. Estamos pendientes de si los árbitros nos van a dar algún tipo de comunicado para saber cómo están los jugadores dentro de esta tierra de campeones, la Guaraní Pro League. Lo dije al revés, Ersay. Dije la tierra de campeones, Guaraní Pro League. Ya se me lengua la traba y se me voltea todo. Se está aplicando completamente mi dislexia. Me di cuenta, no te preocupes. Pero bueno, vamos a seguir con eso. Los chicos que van entrando, Pumpkin que le está esperando a uno y ahí es, ojo, que está entrando Dark Toxic. Ojito con esto porque va a entrar, parece Dark Toxic, que si mal no recuerdo están Pumpkins. Sí, están Pumpkins. ¿Qué? Sí, están Pumpkins. Dark Toxic está en Pumpkins y parece que va a ser invitado a esta partida. Mientras tanto tenemos Baneo, Valentina y Cloud, también Lapu Lapu y Wan Wan, mi querido Scripted. Si puedes, por favor, avisar en el grupo de staff para que tengan en cuenta. Entra Dark Toxic, evidente, a ver qué va a pasar. Y Gili que volvió de repente, ahora se conectó también, ojito que Gili está conectado, los chicos de Kigai. Ahora, es que le tengo a todos. Está Seken también de Rakusan. Está Virón, que es de Tinka 9. Gili, que ya les dije. Yo le estoy, no sé si le estoy haciendo, como que no es funar, pero sí le estoy dejando en evidencia a todos los que se conecten. ¿Quién es Gil? Nadie lo ubica, dice. Fuerza Rexten, dice Isal. ¿Por qué? Porque tu lengua se la traba. Así era. ¿Cómo se me lengua la traba? Su lengua se la traba. Y bueno, chicos, evidentemente tenemos ya equipo completo para todos. Y va a entrar Dark Toxic, ojito con eso. Claro que sí, estamos viendo cómo va ingresando. Estos jugadores realizan un cambio, van a hacer un cambio estratégico. Ingresa lo que vendría a ser Dark Toxic en cambio por Ryan Gosling. Mientras tanto vemos también cómo van conectándose los muchachos ahí, como estabas diciendo, estamos repartiendo por ahí los nicks de los muchachos. Está Nana, que sería Nate, que también es una Oh, caster y cierto. streamer de GMX, para que tengan en cuenta. Y también está mi querido dúo Piper. Piper que entró, yo creo que entró solamente para que yo diga que él entró.
solamente para eso, porque no le saludé hoy en todo el día. Así que ahí está. Tenemos Go de parte de los chicos de Grey 59. Vamos a esperar a ver si Pumpkins, ahí está. Hisoka que ya me dice Go, justo iba a escribir. Pero me dice, Sai, no te preocupes. Vamos a esperar a que le den ok todos. Creo que Razor falta ponerle el ok y nos vamos. Claro que sí, estamos pendientes de que los jugadores le den al ok. Ya vemos cómo completan el check y ya vamos, le manda lo que vendría a ser la partida. Creo que esta vez no lo hizo dentro de su overlay, así que ya ingresamos a la tierra de campeones de la Guarani Pro League. Así mismo, volviste a decir al revés, pero no importa, tranquilo. Ya se me va quedando. Él es la tierra del amanecer, quiero decir, y termino siendo la tierra de campeones. Pero mientras tanto debemos comentar que por parte de Pumpkins, Anderson va a realizar su primer baneo, que sería a esa Joy. Mientras que John, por parte de Grain 59, va a realizar su primer baneo, que vendría a ser, estamos pendientes realmente, que está tomándose su tiempo, le quedan 10 segundos, números rojos, para realizar su baneo, que vendría a ser correspondiente a la carry. Carry que queda fuera, entonces tercer baneo para los dos squads y vamos por el cuarto de parte de McLovin, que tiene que seleccionar a qué héroe va a terminar baneando. 15 segundos le quedan, el tiempo que pasa rápidamente y Martis queda completamente fuera porque Garu estuvo haciendo sus estragos dentro de la tierra del amanecer. De parte de los chicos de Grey 59 le toca hacer el último baneo y de esa manera I Am Scream podría sacar a algún héroe que no lo quiera ver dentro de la partida. 10 segundos le queda todavía a los chicos y Glue que queda completamente baneado. Primer pick para los chicos de Pumpkins. Tenemos a Hisoka que tiene que seleccionar. Ojito con esto que va a terminar piqueando porque los chicos suben a Razor con esa Eve. Suben a esa IP y mientras tanto deben realizar sus dos primeros picks los squad de Grey 59. Vemos que le tocaría a Frix y a Garu en el todo caso de que no le suban a ningún compañero. Les quedan 10 segundos correspondientes para realizar sus picks. Ya están en números rojos, empieza a sonar el marcador y los muchachos nos enseñan por primero lo que vendría a ser I'm Scream con ese Popoli Koopa y Freeze que nos saca una Luo G. Una Luo G que me hace recordar bastante a lo que vendría a ser su mid suplente. Mientras que el squad de Pumpkin nos enseña lo que vendría a ser esa Lolita y ese Grog. Ese como que yo ya lo vi dentro de esta tierra de campeones. Así mismo, mi querido Rex. Vamos, que casi me quedé sin aire. Vamos a ver entonces qué terminan baneando a los chicos. El último baneo correspondiente de la partida. Así que tenemos que esperar a ver qué van a terminar sacando los chicos justamente para poder hacer frente a esta segunda partida del tercer encuentro de la noche. Y Dairo termina siendo piqueado por Garu. Garu que ya lo vimos bastante bien con ese Martis anteriormente y que los chicos de Pumping lo terminan sacando rápidamente de la partida. Mr. Pombero que está seleccionando cuál va a ser el héroe baneado de la misma. Estamos aguardando los 7 segundos correspondientes. Brody que termina siendo baneado, sacado al último momento. Y Dark Toxic, que ahora le toca justamente ver a qué héroe sacar de la partida. Yo veo muchas migraciones por aquí, hay que decir. Ya no es solamente Viper, hay muchos migrantes últimamente, pero bueno, acá estamos abiertos a traer bastante gente, somos una sociedad mixta, así que no se preocupen, es normal. Terminan sacando la calle de la partida y tenemos ya los baneos, los 5 baneos para los dos squads. Por ahí le tenemos a John con un link que está siendo piqueado justamente por los chicos de Grade 59. Y tenemos de esa manera también a Dark Toxic que va a llevar por ahí a su jungla. Ojito con Dark Toxic que quiere llevar la fan. Y está mostrando un Hayabusa. Está con Roger, todavía no se selecciona. Hisoka que está mostrando la hermosa skin Prime de la iba a decir Valentina, pero en realidad era de la tremenda ADC, que era la peligrosa pelirrosa. Así que por ahí al final terminan sacando a una Wanwan, ojito, Wanwan piqueada. Vamos a ver qué termina pasando. A ver. Wanwan estaba baneada, ¿o no? Wanwan estaba baneada, ojito con eso. A ver si me puedes venir a ayudar un ratito, Rex, con el micrófono.
Vamos a estar pendientes de lo que correspondería, ya que estamos pendientes de si estaba baneada o no la One One previamente a esta fase de piqueos y de baneos. Claro que sí, señoras y señores, tenemos un inconveniente porque esta One One sí estaba baneada. Así que creo que va a corresponder a que llegue el Sagi. Si yo no estoy mal equivocado, creo que lo que procede en esta clase de inconvenientes vendría a ser la solución realmente, si no me equivoco, una que se vuelva a la fase de baneos y piqueos. Asimismo, va a haber un remake con los mismos piqueos y solamente la One One va a tener que volver a seleccionar. Ojito con eso, chicos, porque en el reglamento está estipulado un solo error. Un solo error y este ya cuenta, así que los chicos de Pumpkins que van a tener que volver a hacer todos sus piqueos, pero van a cambiar lógicamente lo que sería la One One. Así que vamos a esperar. Ya tenemos el bienvenido a Mobile Legends, se van a quedar por ahí seguramente los chicos. Vamos a esperar a ver qué termina pasando porque ya saben que esta partida no va a contar, Rex. Claro que sí, señoras y señores, estamos pendientes de que se realice lo que vendría a ser el surrender correspondiente. Mientras tanto, los muchachos que ya están realmente pendientes de los acontecimientos están dentro de su nexo, mientras que el squad de Grey 59 va con toda la zona de medio. Así que estamos, por favor, pendientes de que alguno de los squads pueda realizar el surrender correspondiente. Estamos esperando, mientras tanto vemos que unos de los squads aprovechan y vaquean, se muestran todo su esplendor dentro de la tierra del amanecer, pelan su facha, pelan sus skins, tiran emoji, se están divirtiendo dentro de este no matchup. Ah, y así está la cosa. El enemigo acepta la derrota, los chicos que van a tener que volver a hacer un remake de la partida y de esa manera vamos a guardar a ver qué termina pasando porque parte de lo que siempre decimos, este tipo de cosas puede pasar cuando no tenemos sala de torneos todavía, pero la idea es justamente poder llegar a conseguir. Por eso es que aplicamos lo que serían los 5 baneos para que los escuadrones se vayan acostumbrando al competitivo fuera de lo que es Paraguay justamente. Así puedan ser un poquito más tranquilos para el momento de jugar en lo que respecta a un M, por ejemplo, o una MLCL. Así que por ahí a guardar qué va a terminar pasando. Dice yo, si no me saludas en tu stream. Hola, Viper, ¿cómo estás, mi querido dúo? Muchísimas gracias por estar siempre apoyando. Y mientras tanto, vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque esto es algo que estaba estipulado en ciertas cosas. Así que mis capelos más atentos. Exactamente, Karen, tienen tarjeta amarilla. La primera anuncio justamente de lo que sería el error, ¿verdad? Claro que sí, señoras y señores, vamos a estar pendientes. Lastimosamente estas son cosas que pasan, pasas que causan porque no estamos disponiendo de momento lo que vendría a ser esa sala de torneos que sí permite lo que vendría a ser esos 5 baneos. Es el primer error que nos estamos encontrando realmente. Ya estaba esperado y ya estaba dentro del reglamento todas las acciones que se van a tomar en este caso. Así que sí, de momento ya estamos en sala, ya están los referees y de momento se le va a estar informando y van a estar deliberando junto a los squads lo que procede para corregir este lamentable pequeño error. Pero sí, como digo, son cosas que pasan, ya teníamos todo esperado. Así que de momento vamos a empezar a hacer, creo yo, vamos a aprovechar para hacer una pequeña lecturita del chat. Así que vemos a Horacio que ya llega al chat a decir locura CCP papá, locura CCP 1912. Viper por ahí que dice mero mientras, Coquito 22 dice yo confío. Scripted, que es, ay, yo tengo miedo de ese nombre, es un botcito, dicen por ahí. Nos muestra lo que vendría a ser, si no me equivoco, si no me equivoco, lo que vendría a ser un Fall Guys encarcelado. Bien, vamos a esperar entonces. Como saben, esto tiene que ser los mismos picks. Y les voy a explicar algo, chicos. Si alguien comete un error, toda la sección de piqueos se sigue igual. ¿Por qué? Porque se va a hacer justamente el remake, tienen que saber que se va a hacer el remake y
todo el resto del juego va a seguir exactamente igual. Así que chicos, tienen que tener mucho cuidado con lo que piquean porque puede pasar que si sacaron una One que estaba baneada, piqueen otra cosa, pero no se hace un remake de todos los picks, solamente de la persona que se equivocó teniendo ya una tarjeta amarilla Hisoka en este caso. Así que para que tengan en cuenta, esto funciona de esa manera, chicos. No quiero que crean que esto es algo que así a rápido lo solucionamos, es algo que está estipulado, los chicos saben que se tiene que volver a hacer el remake con los mismos picks y solamente cambia el pick de la persona que tomó el error y ya también es una llamada de atención, tarjeta amarilla para lo que sería Hisoka. La primera tarjeta amarilla, si no me equivoco, pero estamos pendientes de eso, son cosas que pasan. Así que de momento vamos a estar esperando que nos digan el go, que les den todos el check para continuar a la sala de baneos y de piqueos. Muchísimas gracias a toda la gente que se va uniendo a este tan hermoso stream de mi querida compañera que me invitó el día de hoy a castear, Ersai Games, que nos brinda lo que vendría a ser la Guarani Pro League Tierra de Campeones con patrocinio de GMX. Así que sí, señoras y señores, vamos a estar esperando que los squads nos den el go para continuar a la sala. Ya estamos también, nuestros referees están pendientes, están comentando, están hablando con ambos squads para llegar a lo que sería esa sala de fiqueos y baneos. También vemos cómo estamos pendientes del go correspondiente. Ya se le está comunicando a lo que vendrían a ser todos los squads. También voy a leer, estamos todos pendientes, realmente estamos esperando. Y de momento vamos un poquito al chat, si me permitís, querida Ercey. No me permite, no me permite. Así que vamos a estar esperando. Realmente los muchachos vemos que uno va saliendo del squad y estamos esperando, van a tener que completar lo que sería sus 5 jugadores para poder ingresar. Así que vamos a estar pendientes. Asimismo, Rex, vamos a guardar a ver qué está pasando con los chicos de Pumpkins que tienen que ingresar rápidamente a la sala porque tenemos que ir a la siguiente partida, chicuelos. Pumpkins que tiene que entrar y por ahí decía Dark Toxic rápido, rápido. Entonces, saben también que no está permitido hablar en el chat. Ojito con eso, chicuelos. Yo sigo repitiendo las cosas para que tengan en cuenta nada más. Pumpkins que le está faltando uno y vamos a esperar a que justamente entre por ahí dice hola Isaac, les decía script, estamos aguardando, ya son las 12 de la noche aquí en Paraguay y estamos esperando justamente el ingreso, pero el tiempo corre. Ya entra Anderson de esa manera, por ahí solamente tuvo problemas con el internet. Una vez que lo den go, nos vamos entonces a la sala de piqueos y baneos a tener en cuenta todos los baneos que ya se hicieron y de esta manera nos vamos nuevamente. Los piqueos tienen que ser igualitos, no se pueden cambiar para ninguno de los squads, solamente la one. Claro que sí, señoras y señores, así que rápidamente están realizando unos baneos apresurados para avanzar a lo que vendría a ser esa fase de baneos y piqueos. Claro que sí, señoras y señores, estamos esperando de que vuelvan los muchachos a ingresar a esa gloriosa tierra del amanecer para ver su gran calidad de juego, señoras y señores. Mientras tanto, les repito a los muchachos, no sé si están pendientes, por favor estén muy atentos a los dos baneos. Los dos baneos, claro que sí, porque ya tocó lastimosamente sacar lo que vendría a ser la primera tarjeta amarilla. Y les recuerdo que los baneos correspondientes vendrían a ser One, Lapu Lapu, Cloud y Valentina. Dark Toxic que rápidamente piquea lo que vendría a ser Hayabusa. Garu que nos enseña ese Dairot. Frist que se está tomando un poquito su tiempo, por ahí no le está encontrando a su R, pero también I'm Scream que sube rápidamente con lo que vendría a ser su Popol y Koopa. Nos enseñan, ay, no me traigas cepadillas, por favor, no me traigas. No, por favor, estás jugando conmigo, decime que sí. Efectivamente, estás jugando conmigo, porque les recuerdo que esa One y ese Cloud
están baneados, señoras y señores. Y por su parte, rápidamente nos enseña, esta vez correctamente, esa tan hermosa, preciosa skin de Beatrix, la pelirroja peligrosa. Así que Razor también saca lo que vendría a ser una IP. Friske rápidamente, como habíamos comentado previamente, nos enseña lo que era esa Luo Ji, que nos recuerda a su mago suplente, si no me equivoco. Y también por último banean, quitan completamente del mapa a ese Hanzo que termina siendo el terror de los épicos. Y por su parte Pumpkins termina por banear de última opción a lo que vendría a ser esa Kimi, Mr. Pombero, que nos saca rápidamente un Faramis y el squad de Pumpkins que responde acelerado a esa respuesta con lo que vendría a ser esa Lolita y Grok. Queda un último pick por realizarse en esta Tierra del Amanecer que les corresponde, si no me equivoco, al queridísimo John. El queridísimo John que vendría a cumplir el rol de jungla dentro del squad de Grey 59 y que termina por sacar lo que vendría a ser ese link con esa hermosa skin de los Dragon Slayer, como me gusta llamarla a mí. Asimismo, Rexen querido, tenemos equipo completo para ambos squads. De esta manera ya pasamos a este segundo enfrentamiento entre los chicos de Pumpkins versus Grey 59. Por parte de los chicos de Pumpkins tenemos a lo que sería Hisoka con Beatrix, Razor con Eve, Anderson con Grog, McLovin con Lolita y Dartoxic con Hayabusa. De parte de los chicos de Grey 59 tenemos a I Am Scream con Popolicopa, Freeze con Luigi, John con Link, Dairod en manos de Garu y Mr. Pombero con un Faramis. Así que vamos a ver qué termina pasando en esta segunda partida. Un Faramis que va a estar dando otra vida a todos los chicos y por ahí aguante es lo que de repente podría llegar a faltar a esa composición, pero sí daño no creo que falte. De esta manera entonces vamos a pasar a esta tremenda partida entre los chicos de Pumpkins y también los chicos de Grey 59. Claro que sí, igualmente como ibas comentando, podría faltar un poco de aguante en el caso de que se torne mal el cuadro para ellos y lleguen a lo que vendría a ser un late game. Pero de momento podríamos estar pendientes de qué va a acontecer en esta hermosa Tierra del Amanecer. Así que los muchachos ya van iniciando su farmeo correspondiente dentro de la línea de medio. McLovin que quiere pokear, busca cazar a Frex, mete un poquito de su daño y Razor que mientras tanto solo está concentrado en famear. Mientras Pombero ingresa Pombero, quiere proteger a su mago. Free le meten tremendo daño por parte de Dartoxic, ingresa Lolita McLovin que busca la kill con tremendo martillazo que asegura la primera sangre de la partida. Primera sangre de la partida, pero hay un screen que está pusheando tranquilito, llevándose un poquito del oro de la torre. En la zona también tenemos a Dark Toxic que se quiere hacer ese cangrejito, justamente el caminante del río. De esa manera tratan de aplicar un poquito más de presión hacia esa zona. Link se está haciendo tranquilo, su jungla, en la zona inferior tenemos a Garu haciéndose daño contra ese tremendo Anderson. En 42 segundos termina saliendo la primera tortuga de la partida y Link que está tranquilo, farmeando, consiguiendo su level 4 para así poder hacer frente al daño, porque acá están puros daños. Tenemos a un Hayabusa y tenemos a un Link para hacer frente a la partida. Por ahí estaba comentando Karencita que estaba diciendo el mejor Luigi de Paraguay por Frisky. Frisky está campeando, sabemos que con su level 2 ya puede hacer tremendo combo y de esa manera tratan de poner mucha presión hacia la zona superior del mapa. Hayabusa que se da cuenta, Razor que están entrando, ojito con esto, porque enseguida van a agarrarle al Iron Scream y de esta manera entran, Dartoxic que quiere, tratan de aplicar un poquito de presión y Dartoxic que quiere aplicar también McLovin que queda asociado, Freeze que le dice a donde por ahí quería dar un poquito de ventaja y en un segundo sale la tortuga de la partida, primera tortuga de la partida y de esa manera también intentamos hacer un poquito de presión hacia el zona del mapa. De esta manera los chicos de Grey 59 quieren llevarse ya, si bien tienen una kill menos, tienen sí una tortuga y de esa manera se llevan lo que sería la ventaja en oro. Mr. Bombero que la atraviesa, McLovin que queda también agarrado ahí, que trataba a Freeze de aplicar un poquito de combo de Jin Yang, pero no era suficiente. Por su parte tenemos a Anderson por su level 4 tratando de esperar el momento perfecto para entrar y en la zona superior que le quieren agarrar a Scream, Dark Toxic que entra, ojito con Scream, ultea nuevamente, le aplican el daño, Hisoka que desde
atrás también entra y se llevan también a la Dark Toxic, lo que sería la kill. Entra John también, el daño que quiere esforzar, ultea por ahí, el daño que quiere, ojito que quiere salir Dark Toxic, le toca salir nuevamente, McLovin que aplica también segundo también de la ralentización de Naif, y por ahí empieza a hacer un poquito más daño, Dark Toxic que quiere aplicar, también le aplica su combo con su sombra, y Freeze que queda aturdido, Hisoka que entra nuevamente, ojito con esto que queda la segunda vida, Mr. Popero, ¿será que sí, será que no? Y que le termina ulteando, silenciado Freeze que no lo puede, y termina cayendo en manos de Razor, ojito, y está llegando Scream también, que quiere llegar a más Clovin, que quiere irse nuevamente, y Mr. Pomero que no lo puede agarrar, no lo puede desear, y de esa manera 3 kills ya para los chicos de Pumpkins. Claro que sí, Scream que pícaramente se acerca a la torre para tratar de cortar, pero John, que por un segundo tarde no alcanza lo que vendría a ser cortar el vaqueo, y Scream que con Popol y Koopa termina por llevarse la kill bajo torre, así que seguramente estaremos teniendo una torre a favor del squad de Grey 59. Mientras tanto vemos que ya Lolita quiere llegar, pero llega tarde para defender lo que vendría a ser esa torre de la línea superior. John que rápidamente con los saltos en los muros avanza a lo que vendría a ser su blue, pero opta por iniciar con el lagarto. Mientras tanto Freeze que come tremendo ulti de ese Hayabusa, pero con el CC logran retenerlo bajo la torre para aplicarle la finalización. John que sin preocupación continúa con su blue. Freeze que aprovecha todo tipo de salpicadura para aplicar su daño. Garou que también acompaña lo que vendría a ser esa segunda tortuga de esta partida. Mr. Pombero que quiere pokear, Mr. Pombero que quiere sonear, Mr. Pombero que está cumpliendo su rol de soporte, busca cazar a Razor que parpadea para salvarse, Dark Toxic que acompaña, buscan el blue, quieren reclamar ese blue de Dark Toxic y logran robárselo, señoras y señores. Logran robarse el blue y empieza la presión justamente en la zona, ojito con la ulti de Freeze que quiere llegar, van a soportear en la zona inferior del mapa y de esa manera quieren agarrar sí o sí a Anderson, lo atraviesa Mr. Popero, pero no es suficiente, de esa manera también el Popol y Koopa quiere llegar a limpiar mucho más rápido la línea y como ya cayó la torre superior, tienen una ventaja, entra nuevamente Tortuga con McLovin, no quiero que la traen, no por ahí Scream que quiere agarrar y lastimar, le aplica también el combo, el escudo que le protege, McLovin que tiene que tratar de sonear tranquilito, pero ya no está llegando, quiere llevarse el cangrejito de oro, de esa manera van a tratar un poquito ya la ventaja de Artox que está llegando también a ojito con Anderson, Republic que quiere entrar, segunda de ralentización, McLovin que quiere ultearlo, aturde, linda, ulti, ojito con esto, que hace de Freeze que quiere también salir Anderson que también llevándose la kill de Ice Cream, y esto que sigue, la aplicando la segunda vida por ahí es de tremendo, y entra silenciado, Freeze que termina llevándose al Artox, asesinato doble, y de esta manera la TF salió mal, y en la zona superior, bueno, David, tenemos a Hisoka contra Garu, que quedan lastimados los dos, y por ahí le toca correrse a ambos. Torre destruida en la zona inferior y John, que ya va 1-0-3. John que va 1-0-3 con ese todopoderoso Link que va a estar saltando por toda la Tierra del Amanecer. Aprovecha para tomar esa lechuguita ventaja sobre el río. Pombero que quiere pushear esa torre de medio. Buscan acompañar el pusheo con Scream. McLovin que quiere forzar retroceso, pero termina por llevarse la kill. Mr. Pombero con ese Faragot. Inician el pokeo, quieren bajarlo. John que persigue la kill, consigue llevarse la kill de ese Grog mientras que su squad está haciendo completamente estragos en esa línea de medio. Hayabusa que logra ingresar, logra meter mucho daño, no es suficiente y se encuentra a Garou, pero con su sombra vuelve a lo que vendría a ser el Link, que termina por llevárselo a su nexo en esa zona de tortuga. No lo veía venir, realmente no lo veía venir y les puedo asegurar que Dark Toxic tampoco, porque la verdad que fue bastante sorpresivo. Quito con McLovin que queda muy sobreextendido, aturdido, lastimado, y el Screen que se lo termina deleteando y el que termina ulteando, saben que el Screen está tocado, pero llega también ahí tremendo, el tremendo Faramis que sabe que tiene el aguante. Por ahí quería traer también a ese tremendo Anderson, pero Anderson no lo permitió. John que quiere entrar, así que se prepara, entra nuevamente a ultea, pero Freeze se lo termina deleteando, entra nuevamente a Razor que ya no la cuenta, ojito con Eve que ya no puede, John que quiere seguir y entra Hisoka, que John le tiene que salir de ahí, Hisoka que quiere, le toca a Garu ultear, a lo que se va por poquito, Garu que quería proteger rápidamente a John, impresionante los chicos de Grey 59, pero ojito con Pumpkins, que se está levantando de a poquito.
Claro que sí, se va levantando Pumpkins, está buscando un respiro, está logrando respirar nuevamente y posicionarse dentro de la tierra del amanecer. Garou, que no le quiere permitir avanzar a esa oleada de minions. Dark Toxic, que busca pokear, consigue bajarle un poco la vida a Garou. Garou, que falla sus habilidades y termina por llevarse lo que vendría a ser ese escarabajito. Los muchachos de Pumpkins que van aprovechando y se van posicionando de forma defensiva dentro de la torre de medio. Se separan y van avanzando, se encuentran con un Blue que ya está siendo robado por Mr. Pombero, el Pombero que logra retroceder, logra forzar el retroceso a ese pobrecito de Hayabusa que se va a quedar sin Blue. Se queda sin Blue, Hayabusa, 28 segundos sale de un lore que no va a ser mejorado, pero es un lore que sí podría dar una gran ventaja. Por su parte tenemos a Hisoka que está esperando justamente para limpiar y los chicos que están aguantando a como de lugar la parte defensiva. Tenemos una presión ya de 3 en lo que respecta a Hayabusa, le tocan gastar la ulti para poder aguantar y le están robando el red con Popol y así no lo hacen. Ojito McLovin queda aturdido, el lore que ya va a salir en 3 segundos y de esa manera aplican presión impresionante en toda la zona del mapa. Vemos puro rojo en todo el mapa y defensa de Pumpkin que tiene que empezar a agruparse para poder contrarrestar la entrada y la salida de ese link. Vemos nuevamente que están haciendo rápido el lore, ese lore que no es mejorado, minuto 9 de la partida, 4 kills para los chicos de Pumpkin, 11 para los chicos de Grey, 59. Freeze que ya está por ahora liderando lo que sería también los ganqueos y todo el aporte que hace con esa Luo allí, que por ahí le hace permitir salir nuevamente. Entra por ahí Dark Toxic, que está tratando de conseguir level, tiene un level 9, considerando que Garu, por ejemplo, ya está en un level 11. O sea, realmente está complicado. McLovin también, Ojito con eso, Garu que quiere entrar, le aplica también el daño. Dark Toxic que le toca salir, Ojito con aturdido, a McLovin que tiene que ultear. Ay, 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 tiene que salir, también ultea por ahí Mr. Bombero para dar más aguante. McLovin que está tocado, John que sabe, John que ultea, John que entra, John que baitea, pero al final lo quiere agarrar a como de lugar a esa il, queda sobre extendido, John que ya no puede, Dark Toxic se termina llevando en un finalizado, lo que está llegando a la zona inferior, Mainstream que se termina llevando a Anderson, esto que sigue, Mr. Bombero que quería agarrar ahí a la Beatrix, si no podía, han caído dos de los chicos de Pumpkins y ahora se ve una interesante presión en la zona. Dark Toxic que entra, Mr. Bombero que está tocado, Dark Toxic que se queda muy, muy lastimado y Freeze que estaba preparado para aplicar combo en cualquier momento. Razer que quiere poner una segunda, un poquito de pokeo, dañazo para poder evitar que el Lord pegue ese inhibidor y de esa forma lo hace. El inhibidor que está siendo explotado por ahí, por ese Lord y Dark Toxic que se lo termina bajando. Defensa asegurada para los chicos de Pumpkins. De esta manera tratan de respirar un chiquitito más el azul clarito. Defensa asegurada y un respiro garantizado para el squad de Pumpkins. Ese Lord no pudo aportar mucho a lo que vendría a ser echar esas torres de inhibidor. Mientras tanto, Garou que busca pillar y busca robar lo que vendría a ser ese red enemigo. Los muchachos de Grey 59 que están ganando, están zoneando y están movilizándose, sobre todo a base de esos ultis de Luoji. Luoji que ultea, Luoji que recorre todo el mapa, Garou que queda sobreexpuesto, queda muy pokeado, queda dañado, Mr. Pombero que no usa su ulti para salvar a su compañero porque ya estaba asegurado. Link que ingresa, Link que salta, Link que busca a quien meter su daño. Continúan los muchachos, se van quedando dentro del arbusto, están buscando jugar de forma segura, pero quien queda muy sobreexpuesto es McLovin. McLovin que come tremendo daño, ya continúa Scream con ello, llevándose la kill por parte de John. John que se termina llevando la kill y está empezando a pushear en la zona de mid. El Lord que va a salir en 37 segundos, un Lord mejorado, pero ojito con Pumpkins que de repente presionar demasiado puede quedarle mal aquí mismo, se decía, pero ahí silenciado, quedó lastimado, ojito con Freeze que no puede, inmovilizado, y Razer que se termina siendo un finalizado, es lo que les decía, todo puede llegar a pasar en la Tierra del Amanecer, pero Dark Toxic que no puede escaparse del daño que tiene ese Popoli Koopa, le tira Koopa a Anderson que está siendo focuseado, le toca salir, por ahí se volvió chiquito otra vez el perrito y tienen que aguantar porque se han quedado sin su Freeze que estaba dando bastante CC con ese Jin Yang. Entra nuevamente el Lord, un Lord mejorado, minuto 12 de la partida, 6 kills para los chicos de Pumpkin, 15 para los chicos de Grey 59. Tenemos una diferencia en cada oro de 9 y así de esta manera se lo empiezan a hacer los chicos de Grey 59 muy rápido. Como siempre decís, Rex, se lo terminan derritiendo como mantequilla. Tenemos nuevamente a Freeze dentro de la zona del mapa de la Tierra del Amanecer
y de esta manera John que se está tratando de llevar ese red a como de lugar, pero la TF que quiere iniciar, John que se está preparando, salta nuevamente, ahora que quiere, se aplica sus sombras y sale tranquilito. Red robado efectivamente para los chicos de Grey 59, se le toca la defensa nuevamente a los chicos de Pumpkins, están llegando la oleada de minions por ahí, Mr. Pompero que sigue dando la visión y de esta manera tratan de contrarrestar esa presión que están haciendo los chicos de Grey 59, a Pumpkins le toca esperar porque el Lord va a venir a la zona superior y es el Lord mejorado, le aplica la pared nuevamente, Anderson que realmente lo hace muy bien y John que se queda ahí, vaqueito, Anderson que no se quiere animar a irse demasiado, McLovin que queda sobreextendido, quita con eso, que John quiere entrar, por ahí está limpiando los minions, a como del lugar, le aplica también el combo, quería llegar al freeze justamente a CCR, pero no era suficiente, los minions que ya van a salir en la zona inferior que están focuseando la torre, quieren entrar otra vez, y por ahí la defensa, y sabe Koopa que puede llegar a echar, y así mismo lo hace, así que ese Lord va a venir a dar cabezazo, Dartoxi que también entra, ultea para bajar la vida del Lord, nuevamente esto sigue, y por ahí el Lord que se va hacia la otra zona y termina siendo bajado, sí, tu Dios, linda Ip que termina ulteando y también le termina ulteando la Beatriz que casi se termina llevando la kill, eliminación John que llega a hacer su vendetta asegurada, Garu que quiere, por ahí también se lleva otra kill, Freak que se lleva también otra y ahí se están haciendo un nexo, asesinato doble y esto es GG, victoria para Grey 59 que se lleva la partida, Rex. Claro que sí, señoras y señores, Grey 59 que se lleva la partida, estuvo bastante reñida y sobre todo el aporte que estuvo teniendo lo que vendría a ser ese Hayabusa realmente fue impresionante dentro de la partida. También vi por ahí unos murazos impresionantes por parte de Anderson que lograron comprometer completamente a Freak sin ningún tipo de respuesta. Y por parte de Grey 59 debemos mencionar quien se llevó el MVP terminó por ser Mr. Pombero con un 12.5 y un score de 3.016. Tremenda, ¡buah! Esto yo no sé si lo vi en mi vida, sí o no, pero estamos viendo una participación de pelea en equipo del 100% por parte de Mr. Pombero. Se la vivió completamente en la Tierra del Amanecer, estuvo en todas las fiestas posibles. Y de parte de los chicos de Pumpkins tenemos comparten básicamente lo que sería participación de pelea en equipo del 67%, tanto para Hisoka, Dark Toxic, Razer y también McLovin. Así que chicuelos, fue tremendo el día de hoy, que llegamos hasta tan tarde juntos como hermanos. Recuerden que el día de mañana vamos a seguir. De todas formas, quiero agradecer a todos los squads que hoy estuvieron con nosotros y bueno, vamos a ver a quién nos vamos a llevar a una raidcita, porque sí, es totalmente importante ir a apoyar también a otros streamers y sobre todo así tratar de apoyar y bueno, dar nuestro amorcito a todos. Muchísimas gracias por el día de hoy. Recuerden que el día de mañana vamos a seguir, pero mañana tenemos solamente 2 enfrentamientos. Tenemos 2 enfrentamientos, así que por ahí estén atentitos a eso. Y hoy vamos a hacerle una raid a mi querida Glow, que es justamente parte también de GMX. Así que chicuelas, vamos a seguir. Bienvenidos igual allá los que estaban entrando. Por ahí vamos a la raid de Glowcita. Vayan a decir que la quiero mucho, que le mando un beso gigantesco y de esa manera sigamos apoyándonos entre todos. Les quiero mucho. No está Glow hoy, está su amigo, pero igual, vayan a apoyar porque está jugando a Mobile Legends. Se apoya al canal. Se apoya al canal de Glow, exactamente. Vayan a decir que les quiero digan que van de parte de Sagi Games, que es parte de GMX. ¿Está bien? Así que nos vemos mañana. Buenas noches, Carlos RBO, usted también que llegó, Piper que estaba por ahí, Marcos dice raideo, hermano, dice, ahí vamos, Marcos, ahí vamos. Así que nos vamos, chicuelos.